Delicioso pan de Comenzani, preparé tradicional picante calabresa, pan de Comenzani, la combinación perfecta para tus asados. Camacho le pegó, golpe de cabeza, no pudo Federico, pelota larga arriba, marca el de Cerro, fue Alfio, saque de costado para la visita. Samberg Territorio Visión, 25% con tus sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión, visión más digitales, más humanos. Puedes ofrecerte provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa por los amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjero Campo 9. General Caballero Olimpia, 0-0, Luqueño Nacional 0-0, Guaraní Cerro 0-0. En la lucha contra el CIA, Control y Fundación Vencer, recuerdan lo importante es que liberarte de prejuicios. Usa Control durante diciembre, ayudas a la Fundación Vencer. Cerámica Itagua, tu casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota para Federico, levantó dentro del área, Federico paró, le puede pegar o no, Moreira viene parando, juega al medio, a ver, Rubén Darío le pegó, tiro Ríos, cerca del poste, seguro la pelota para allá. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a myflores.com, regalamos MyFlores. La Plata en Pinos, la primera casa de medios del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.beirea. Está mejor Guaraní en este tramo en cuanto a la presión, a estar cerca del arco de Jan, a permanecer en esa zona de riesgo, pero lo que le falta es ser peligroso, generar jugadas de riesgo a partir de esa presencia con buena cantidad de gente cerca del área de Jan. Generó un par de tiros de esquina en las dos primeras, buscando el primer caño en la peinada de Raúl Cáceres, en esta última buscando directamente el envío al corazón del área. Está allí Guaraní, pero le cuesta ser peligroso a la hora del último pase, a la hora de la definición. La pelota para Carrizo, domina Carrizo, pone bien, pelota sobre punta, sobre para Arzamendia, le puede pegar a punta, busca el arco, le pegó, gol, 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 gol. Cerro Porteño, fuerte disparo de Santiago Arzamendia. Encontró esa pelota, se fue metiendo de a poquito, y si pruebo al arco, dice Arzamendia, van todos los compañeros, abrazan a Arzamendia. ¡Qué golazo fuera del área! Tremendo disparo, se desvía esa pelota y Cerro llega al primero. Arzamendia probó, remató, se mandó un golazo realmente. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Guaraní por 1-0. Y se animó nomás Arzamendia, con Guaraní merodeando el área de Cerro Porteño, generando tiros de esquina, aproximándose hacia el arco de Jan, pero sin ser peligroso. En una escapada Arzamendia, perfil izquierdo, se fue metiendo al medio, recibió la pelota. Carrizo en la sesión, toquecito corto, se animó Arzamendia. La verdad, la sensación en el golpe de vista es que la pelota se desvía, pero me queda la duda si termina rozando o no en Gil Romero, que se arrojó. Lo cierto es que Popi Muñoz se jugó decididamente hacia el palo izquierdo, la pelota se mete entre el medio del arco y un poco más a la derecha. Bombazo de Arzamendia con un efecto raro, insisto. No me queda claro si roza o no en Gil Romero, da la sensación de que termina siendo un efecto propio del disparo de Arzamendia. Lo cierto es que la pelota va al fondo, Cerro sin generar, está en ventaja 1-0. Momento del gol. 13 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Cerro gana por 1-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata en Peñas, la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.beirea. La pelota para el fondo, sale Jan, suavecita el portero brasileño. Gol de Arzamendia, Cerro gana por ahora por 1-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicero y Club, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. General Caballero Olimpia 0-0, estamos atentos. Gerardo Luqueño Nacional 0-0 por ahora. Cerro gana 1-0, pelota larga, corre Alfio. La pelota suavecita para Popi, sale el portero legendario. Informe conexión total con personal Flow. Con estos parciales, Trinidense Paraguay 3, Nacional Paraguay 4, a la Sudamericana Guaraní Olimpia Milene por ahora Luqueño. Muy bien, todos cambiantes, realmente excelente. Gerardo, a ver, repasamos por ahora. Gerardo, ¿cómo queda por ahora todo? Sí, señor, de momento, Trinidense Paraguay 3 y Nacional Paraguay 4, a la Sudamericana por ahora, Guaraní Olimpia Meliano y por ahora Luqueño, Diego. Muy bien, correcto, saque de costado para Cerro. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, sucres, manteca, quesos, Lactolanda, la salud de cada día. La caja Matual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000, Caja Mutual. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Los suplentes de Cerro, Víctor.
Miguel Martínez, Rafael Carrascal, Enzo Jiménez, Diego Churín, Ronaldo de Jesús, Fabricio Jara y Tobías Portillo. Cerro Porteño gana por 1-0. Electroban esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Para estas fiestas, el gran pollo pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. La pelota larga, no pudo Raúl. Llega esa pelota, llegó nomás, se le fue, no vas a ver qué dijo el árbitro de partido. Será tiro de portería. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema de pago. Se vende al 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Le va a pegar ya lentamente el portero de Cerro, ubica, área chica, gol de Arzamendia, Cerro gana por ahora 1-0. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar ya, le va a pegar, ubica, le va a pegar a esa pelota con pierna zurda. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos Paraguay, de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicante al 319-0000, salud protegida. La pelota va a un costado, lateral para Cerro. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Moni de Itá, cuota fija sin reajustes. Censa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Mañana en Parques del Guairán, Villarrica, la final de Copa Paraguay, Libertad, Trinidense, 19:30. Explito que 12.000 BTU, cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, primera cuota con tu aguinaldo, universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. La pelota viene al medio, viene buscando esa pelota lentamente Carrillo, levanta la cabeza, botín derecho, juega esa pelota para Arzamendia, soltó, movió, se equivocó, va cortando la acción, tiene Moreira, a ver, avanza Moreira, puede empatar o no Guaraní, Moreira le pegó, juega al medio, está, no pudo pegarle, el rebote de Camacho y afuera se remate, Fabián. Se termina desviando, dice el árbitro Carlos Paul Benítez de frente. Buena corrida de Moreira sobre la derecha, en una posición y en una función que no está acostumbrado, pero le regaló la pelota a Arzamendia, se escapó bien, cruzó la pelota al segundo palo, no pudo, ingresando Romeo Benítez, después la pelota le queda al medio. A Camacho, que le termina pegando y la pelota se desvía. Fue una muy buena oportunidad para Guaraní, que repito, está mucho más cerca de la posibilidad con esa sensación del gol, pero es Cerro el que gana. La pelota de Camacho, el centro, pelota arriba, el cabezazo, pelota por el medio, despeja de Cerro, va la pelota a mitad de terreno. Informe conexión total con personal Flow. Parciales 0-0, General Caballero Olimpia y Luqueño Nacional. A la Libertadores, Paraguay 3 Trinidense, Paraguay 4 Nacional Sudamericana, Guaraní, Olimpia Peleano y por ahora Luqueño. Muy bien. Todos cambiantes por ahora, repito, claro, muchos minutos aún en ambos partidos. La pelota para el fondo, sale el Pupi, el arquero de Guaraní. Pupi, 27 años llenando tu jardín. Cerquito del minuto 20. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque. Estaciones adheridas en arroba Copetrol Beirea. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Los suplentes de Guaraní, Víctor. Martín Rodríguez, César Ramírez, César Miño, Felipe Salomón y Facundo Barceló, Luis Martínez y Óscar Echeverría. Por ahora sin amonestados el partido, Víctor. Sin amonestados hasta aquí. Muy bien, señor, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas desde donde estés. Indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Arzamendia, el primero de Cerro. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está el acceso sur, contactar 021-443-600, la anotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios renovando por ese acumular cupones. Bases y condiciones en panalseguro.com.pe. La pelota para Jan, va saliendo el portero brasileño, lento, todo lento para Jan, va saliendo con esa pelota, juega, levanta el brazo izquierdo, ahora brazo derecho, sale por el fondo. Ponle pistón en el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. En San Justo Hierro tenemos perfiles, planchona, chapa, San Justo Hierro, acceso sur, casi perfecto, socorro, Ñembe. Atento Jan, se la aproxima Camacho, juega brazo izquierdo, juega la pelota dejando cortita. Y está dejando esa pelota para Morel, Morel pone la pelota por bien de cancha para Wilder Viena. Y te deja bien mitad de terreno. Levanta de zurdo, qué pelota, pase largo arriba. Hay peligro, Peralta le puede pegar, le pegó. Y afuera Fabián cerca del poste. Qué buena maniobra. Cuánta precisión en el toque. En la salida por el medio, Viera. Toque por bajo, devolución para que pique después al vacío Peralta. Se mete por el callejón central. Desorganizada y desatenta además la defensa de Guaraní en ese retroceso. Se metió Peralta, metió el puntín, la pelota pasó cerca del palo izquierdo, cerquita Cerro del segundo. Genera menos, o como que pisa menos en realidad el campo de Guaraní.
a la hora de la tenencia de la pelota, lo hace con mucha más parsimonia, pero hasta que gana 1-0 y General está muy peligrosa. La pelota por el fondo sale, viene buscando esa pelota Román para Guaraní, juega esa pelota larga arriba, viene buscando bien Federico, movió y peligro, le va a pegar Romeo, se aproxima, está para pegarle, le robaron esa pelota, tiene Wilder Viera, jugando bien por media cancha, toca Cerro, levanta la cabeza, juega botín izquierdo, está dejando para Cecilio y peligro, lo mira Cecilio, campo rival, Cecilio movió, soltó, pelota larga al fondo, tiene buscando la pelota el Popi, atento el arquero legendario. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos. El slot del sol online, si te registras con el código Robinson, mil guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono. Bienvenida. General Olimpia 0-0, Luqueño Nacional por ahora 0-0. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión tumor, Rexona te protege, te sigue bienestar y certeza, exige pago, más de 40 años estimando energía. Acá Cerro gana por 1-0. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Cruter siempre salí ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La pelota para Raúl, juega sobre punta derecha, levanta la cabeza, botín derecho, va por el medio Raúl, tiene pica larga esa pelota, gana bien, recupera Alfio, pone esa pelota por media cancha, está dejando para Peralta, toca Cerro, busca la salida. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Laca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. A ver, repasamos, Gerardo, ¿cómo está quedando todo por ahora, Gerardo? Sí, señor, así es. Hay gol del Sportivo Luqueño en instantes. Actualizamos el autor del gol 1-0 ante el Nacional. De momento, así está quedando todo. Diego, Trinidense, Paraguay 3 en Copa Libertadores. Y Nacional, justamente Paraguay 4, Guaraní, Olimpia y Ameliano van a la Copa Sudamericana. A ver, gol de Luqueño, entonces Nacional se frena y Guaraní Cierto. es el que está por encima. Buena corrección. Sí, Sí, señor, no, así es. tranquilos, sin apurarnos, porque si no vamos a entrar en esa confusión. Entonces, tranquilos, serenos nomás, sin estar en esa locura del segundo a segundo, porque si no podemos marearnos. Gol de Luqueño, con esto Nacional vuelve a quedar con su puntaje que inició la fecha, y como está perdiendo Guaraní también, entonces todo queda igual con Guaraní en zona de Copa Libertadores. La pelota para el fondo, sale, sí te escucho, Víctor. En realidad, Trinidense es el que clasifica así como Paraguay 3, con esta combinación. No, Paraguay 3 sí. Sí, claro, y Paraguay 4 es Nacional, porque por Copa Paraguay se resuelve ese puesto, ganó el tercer puesto. Guaraní queda fuera así de la... Tenés razón, olvidé del tercer puesto. Pido mil disculpas, cierto, el tercer puesto. Hasta olvidé de ese partido, admito. Tenés razón. La pelota por el medio, juega esa pelota, dejando cortita Carrizo. Carrizo tiene para Cerro, levantó, tiró, pelota larga al fondo. A ver, la busca Alan, se mete ahí, peligro, marca Cantero, dejó correr, será tiro de portería. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa de estrenarse un ETC por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-505-333 Cantabria. Bueno, acá el árbitro dice, muchachos, va a ser refrescaros un poquito por ahora. Hay una pausa aquí en cancha Cerro. Cerro gana por 1-0. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, tortilla y carne 100% chaqueña. Sencel 900 guaraníes menos por litro. Cargas en el mejor precio en las estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Bueno, repasamos entonces, Gerardo, cómo está todo por ahora. Sí, señor. Trinidense, Paraguay 3, Nacional, Paraguay 4, Guaraní, Olimpia, Ameliano, Luqueño, la Sudamericana. Muy bien, correcto. Cerca del minuto 25. Nuestra higiene es nuestra lea contra la influencia y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia. Vino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Conde General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Ya Diego y Cerro gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Luqueño le gana Nacional por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Gana una camioneta Maxus 0 kilómetros con Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completar los datos. Escanea el código QR en puntos de venta. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Y General Olimpia están por ahora 0-0. Mega descuentos de puntos Farma hoy viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Tarjetas crédito y Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mañana Copa Paraguay, la final en Villarrica, Parques del Guairá, Libertad Deportivo Trinidense. Ese partido va a arrancar 19:30. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en upizza.com.py. Participa de premios mensuales, un viaje a Cancún y guía picando 0 kilómetros. Upizza, calidad desde su origen. La pelota por el fondo.
fondo sale Popi Muñoz, el arquero legendario. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El gol de Arzamendia, golazo de zurda, Cerro gana 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, venta arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Ahora sí juega el fútbol. La pelota para Gil Romero. Tiene lentamente Gil Romero. Domina esa pelota el argentino. Levanta la cabeza, juega sobre punta derecha. Está dejando el pase corto al fondo. Otra vez para Gil Romero. Tiene búsqueda salida. Dejó por media cancha para Ríos, pelota de Ríos, toca bien Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Pelota larga al fondo, no pasó nada, tiro de portería. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, escucha al FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. 27 minutos, primer tiempo, Cerro gana por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack Cortina, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de cero protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud, protegido. Le va a pegar Chana esa pelota. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambareca, Peteita, Huaco, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, Unisal, Lazado y Punto Álamos, porque si vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. La pelota larga, punta derecha, Verra tiene, juega Alan Núñez, la pelota para Cerro, dejando cortita, mitad de terreno, pone la pelota a la punta sur, saque de costado para Guaraní. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @entonces Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Luqueño le gana Nacional por 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. La pelota por media cancha, Verra tiene esa pelota, Pires de Mota dejando cortita. Mansa la pelota suavecita, punto sur, la pelota por el aire, no pudo, ahora sí Camacho. Juega bajo de cabeza, se mete Romeo, bajó Federico, ¿le puede pegar o no? Le robó la pelota Quintana, puso la pelota a mitad de terreno. Con Municipal Crédito para tu 0 kilómetros, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses y plazo de 6,9% hasta 60 meses. Contacta al WhatsApp 021-248-8000 con Municipal 51 años de portales de crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscrito al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Romeo, tiene Romeo, botín derecho, juega esa pelota, está marcando esa pelota en esa zona. Quintana corrió, ganó, era Alan, pelota la marca, juega suavecita, un costado, es lateral. Mitsubishi L200 Black, construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors BY. Ahora BNF más digital, seguro y accesible, nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnf.com.py. Saque de costado para Guaraní, Cantero para el saque de manos, puso esa pelota dentro del área, cerca del minuto 30. Cuidado con Gil Romero, le puede pegar, juega. Está dejando bien para Raúl, otra vez para Gil Romero. Jugó, levantó esa pelota, Raúl va. Suavecita la pelota para allá. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento, televisores celulares y más. Participaste millones en efectivo, al final una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Está faltando mayor fuerza, mayor convicción a Guaraní en esos metros finales. Tiene la pelota, llega con mucha gente, pero no resuelve, nunca queda cómodo Santander. Se demora a la hora de resolver Romeo Benítez. Camacho con algunas pelotas que pierde de manera increíble. Está merodeando, insisto, el área de Cerro Porteño, pero le cuesta una enormidad conseguir esa firmeza, esa convicción, esa determinación para terminar bien lo que inicia bien el conjunto legendario. Por el lado de Cerro es el triunfo, es el gol de Arzamendi y nada más, porque futbolísticamente muy pobre lo del equipo de Bernay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas del donde estés indica Diego y Bamba. Cerro gana 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. General Olimpia 0-0. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Luqueño le gana Nacional por 1-0. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de acomezán y 3 variedades tradicional picante que a la presa, pan de acomezán y la combinación perfecta para tus asados. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Visión más digitales, más humanos.
La pelota para Paul Rivero, juega suavecita, dejando para el fondo para Jan. ¿Qué digo? Es el Popi, la pelota del Popi juega. Está dejando cortita, puso una pelota para Cantero. Informe conexión total con personal Blue. Con estos parciales para refrescar la memoria, Trinidense, Libertadores, Paraguay 3 y Nacional Paraguay 4, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Ameliano y Luqueño. Muy bien, correcto, Gerardo. Tiene aquí el Romero buscando esa pelota. Juega esa pelota cortita para Román. Román deja para Raúl. Marca Arzamendia. Dejando bien para Carrizo. La pelota del Pachi. Lovera juega bien. ¿Qué pelota dejó para Arzamendia? Cuidado, buscando el segundo. Se mete, encaró dentro del área. Jugó al medio. Remata al arco. Peralta. Gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño. Fabricio Peralta solo puntea esa pelota en la portería del Popi. La jugada previa la hizo Arzamendia, conexiones. Pase largo, el buscapié largo. Y encontró cortita Fabricio Peralta. Y pone el segundo gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Guaraní por 2 goles contra 0. Contundencia de Cerro, porque no ha generado mucho en la noche para estar ganando 2-0, pero es lo que vale en el fútbol. Aprovechar y mandar la pelota al fondo del arco. Guaraní, que tiene sus dudas cuando ataca, también muestra la misma duda cuando defiende, porque retrocedió con mucha gente pero nunca cubrió bien los espacios. La pelota sobre el perfil izquierdo, filtra muy bien Carrizo. La corrida de Arzamendia, que tuvo tiempo y espacio para pensar, imaginar y luego ejecutar. Se metió al área, balón que va hacia el segundo palo, esa pelota que cruza, nadie de Guaraní en la cobertura y llega solo, absolutamente solo, libre de marca, Peralta con el arco a disposición, simplemente acompañando para tocar esa pelota al fondo y poner el segundo de Cerro. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Cerro gana 2-0. Pones a aparecer, te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pones a aparecer en Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Golpe de cabeza. Peralta, gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño. Aparece el juvenil Fabricio Peralta, conectando con golpe de cabeza el centro desde el sector izquierdo del campo de juego. Creo que fue Wilder Viera el que le da el pase. El centro de Wilder Viera entonces. Y la cabecita de Fabricio Peralta. Su segunda cosecha. Su segunda cosecha aquí en Barrio Obrero. ¿Qué está pasando con el Indio? ¿Sabe cómo está la cosa? Golea Cerro. Cerro Porteño 3. Guaraní 0. Absoluta precisión en la maniobra de Cerro Porteño, pero qué dormida la defensa de Guaraní. Peralta, claro que tiene el mérito para meterse por el medio y cabecear, pero los centrales de Guaraní, estáticos, clavados, como estatuas allí, observando cómo gana el joven volante azulgrana pisando el área. Sí, sin bobadilla, el acostumbrado a pisar el área, soltándose como volante y llegando a los goles. Hoy aparece Peralta. Acaba de marcar el segundo y aquí marca el tercero de Cerro. Carrizo, la pausa, el control, perfil izquierdo, toca atrás para Wilder Viera. Este mete el centro preciso al corazón del área, mientras en el fondo Román y Riveros se tomaban la siesta. Peralta dice: permiso, señores. Cabezazo, palo derecho al fondo. El tercero de Cerro. Contundencia pura para castigar al Indio. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubiloc. Alarmas estés donde se indica Diego Iván. Cerro golea 3-0. Seguro que le conviene, seguro saco. La pelota por Rivero, viene buscando esa pelota, Pineda Bota, dejando cortita, pone la pelota suavecita al fondo para Quintana. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. En la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer, recuerdan lo importante que es liberarte de prejuicios, usa control durante diciembre, ayudas a la Fundación Vencer. En otros partidos, General Caballero Olimpia 0-0, Luqueño le gana Nacional por 1-0. Brasil Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos esa versión especial, ingresa a bmyflores.com, regalamos Bmyflores, la plata en pequeños, la primera casa en pequeños del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py. Pablo de Buren está serio está Víctor, Así es, y mandó a calentar a los suplentes en este momento el técnico de Guaraní.
ya mirando qué posibilidades tiene, seguramente va a tener que cambiar en el entretiempo. La pelota para Alan, hay peligro, colocó, va, pelota al medio, marca por Rivero, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. En la previa dijimos, bueno, tal vez un parado similar al de Cerro Porteño en la mitad de la cancha de Guaraní. Apenas se acomodaban para que inicie el partido y lo vi parado a la derecha, Steven Moreira. La verdad no entiendo lo de Moreira, porque ni ataca ni marca, no cierra el callejón, no retrocede. ¿Cuántas veces Cerro generó jugadas allí a espaldas de Raúl Cáceres y de Moreira sobre el sector derecho de la defensa de Guaraní, perfil zurdo del ataque de Cerro? Es la verdad un mediocampo llamativo el que pone de Munir y que definitivamente no le está dando resultado. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire, la pelota en la marca, pelota suavecita, va en mitad del terreno, le pegó Arzamendia, pelota arriba, tiro de portería. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fue sobre Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Le va a pegar esa pelota al Popi, salida para Guaraní. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, Cerro gana 3-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con bombillones paraguayos sobre únicos Fortín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegido. La pelota al fondo sale ya lentamente el arquero de Cerro. Informe conexión total con personal Flow. Al momento con las clasificaciones, Trinidense, Libertadores, Paraguay 3, Nacional, Paraguay 4, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Emiliano y por ahora Luqueño. Muy bien, correcto, Gerardo, pelota al fondo, sale Quintana para Cerro. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicero y Cloud, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ganan esa zona, Wilder Viera le puede pegar, juega al medio para Fabricio Peralta, tiene Peralta para Viera, toca, dejó de taco, qué pelota, Peralta, cuidado, busca el cuarto, no, pelota en Inglar y Cecilio, bajó de cabeza, Carrizo, y el Popi da el rebote, remata al arco, afuera. Peralta el remate, Fabián. Bueno, hace lo que quiere Cerro de la defensa de Guaraní. Recién entre Peralta y Viera sobre la derecha ahora. Mientras 5 de Guaraní miraban cómo los chiquilines de Cerro, ya no tan chiquilines en realidad, afianzados en primera, pero jóvenes aún, tocaban la pelota, se divertían, devolución de taco, la corrida. El centro pasado, Cecilio, que en esta oportunidad no fue egoísta, bajó de cabeza al medio. Tuvo tiempo Carrizo de acomodar el cuerpo para pegarle a esa pelota. Los de Guaraní seguían haciendo vista. Salvó Popi del rebote, se lo perdió Peralta. Insólito en lo de Guaraní en un partido donde se juega clasificación a Copa Libertadores de América. No reacciona el legendario. La pelota al fondo, sale Guaraní. Informe conexión total con personal Flow. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsf.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios con todo el crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota de Camacho, Camacho juega. Deja esa pelota cortita buscando la salida para Paul Rivero. Se te pone para Gil Romero. Levante la cabeza el argentino. Juega pelotazo en arriba, punta derecha. Arriba al centro, golpe de cabeza. No pudo Raúl. Va la pelota, la marca. Tiene Arzamendia. Arzamendia para hacerlo. Soltó, movió, jugó para Cecilio. La pelota de Cecilio, tiene Cecilio. Cecilio va por el medio, toca, levanta la cabeza, juega pelota para Quintana. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Para estas fiestas, el gran pollo pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Qué pasó? Le sancionan la falta a Gil Romero y amonestado el volante argentino por infracción a Cecilio Domínguez. Gastón Gil Romero, el primero en recibir la amarilla. Muy bien amonestado entonces Gil Romero. Tiro libre para Cerro. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Moni de Itá, Cota Fija, sin reajuste, esencia inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.boxcar.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Vigo y vamos. Cerro golea 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. General Caballero limpia 0-0. Split Tokio 12.000 BTU, cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, primera cuota con tu aguinaldo, universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Esportivo Luqueño le gana Nacional por 1-0. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor, consulta al 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Se premian los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y con
combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 y generas tu cupón. Duplica cupones con Supra 95 con Petrol. Vamos. Saque de costado para Cerro. Fracción Parques de Cordillera entra directa. Cupé cuotas desde 600.000 guaraníes. Contestar asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial análisis de CA 15.3 y pacto total más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentí la confianza. Bernay está tranquilo, está sereno, se lo ve al técnico de Cerro, Víctor. Así es, cómodo ya con la ventaja que saca durante este primer tiempo. Brazos cruzados y de poco hablar el día de hoy Víctor Bernay. Y de hecho todo aparenta que va a continuar en la temporada que viene Bernay, Víctor, en Cerro Porteño. Así es, Diego, muy probablemente se lo confirme oficialmente la próxima semana como técnico de Cerro para el 2024. Es así la pelota por medio de cancha. Viene buscando a Moreira, levanta el 8 la pelota, juega, levantó, tiró pelota a mitad de terreno para Camacho, soltó, marcó Quintana, gana pelota contando, lateral para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita de banderina a propósito, buscando esa pelota Federico, juega esa pelota Raúl, saque de costado para el legendario. Ponle visión en el rendimiento de tu motor, autocambión, tractor, grasa automotriz, afloja todos ambos, visión en tecnología, en lubricación. En San Justo ya no tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos surcas y perpetuos socorren en redes sociales San Justo Hierro. Raúl pone esa pelota dentro del área, golpe de cabeza, al menos sale Alan, pelota suavecita, peleó Cecilio, pelota al costado, sale Guaraní, busca esa pelota. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de éticos. Es lo del sol online, se te registra con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Le pegó Romeo Benítez cerca del punto izquierdo, tiro de portería. No Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza, exige impago. Más de 40 años llevando energía al país. Un poquito termina la primera parte. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre salí ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Le pegó Jan, pelota larga, pelota suavecita, mitad de terreno, golpe de cabeza al medio, va buscando esa pelota, Moreira tiene el 8, Moreira dejó para Rubén Darío Ríos, se puso para Federico, le van a robar esa pelota, gana, presiona la salida, tiene ganando Gil Romero, la pelota de Gil Romero, puso bien, movió la pelota para Raúl, le robó la pelota, pide de monte, falta acá, lo tocan a Raúl Cáceres, tiro libre para Guaraní. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos, Clansol de Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad, para este alerta industria, depósito, Pavic, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 437.000, la Paraguaya Inmobiliaria. Tiro libre para el legendario. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, 2.000 millones y sale sí o sí, 2 Citroën C3 y una casa a estrenarse en el TC por Emoy. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota por media cancha para Wilder Viera, puso bien, dejando cortita para Carrizo, la pelota de Carrizo, domina el 8, levanta la cabeza, juega esa pelota sobre media cancha, pone bien, a ver, la busca Arzamedia de zurda, y está bajando para Morel, Morel con esa pelota jugó bien por el medio, entregó para Carrizo, Carrizo para Morel, toca la pelota al ciclo. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef, carne 100% chaqueña, en 900 guaraníes menos por litro, cargas en el mejor precio en las estaciones adheridas, el emblema preferido de todos los paraguayos. General Caballero Olimpia está en 0-0, Luqueño le gana Nacional por 1-0. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia, Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El Ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cote General Caballero, el machetazo ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. La pelota de él, bien para Cerro, tiene Carrizo, lo mira, le puede pegar Carrizo con esa pelota, juega, está dejando bien, movió para Wilder Viera. A ver, Wilder levantó, pelota entró en el área, golpe de cabeza, Fabián. La pelota que acaba de regalar Román para que Cerro tenga esa presencia en ataque. Insólito. Ni un principiante, no sé, golpeado, sí, por el resultado, pero ya antes de los goles. Guaraní ha demostrado estas falencias en zona defensiva con tanta distracción. La verdad, de lo peor que vi en los últimos tiempos de Guaraní, tal vez hay que emparentarlo con esa goleada que sufrió en cancha de Nacional contra el Tricolor. Pero la verdad llama la atención lo flojo que está futbolísticamente y hasta de la cabeza Guaraní. A ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubiloca, armas donde estés, indica Diego Iván. Gana Cerro 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Acá tiro libre, 2 más, Víctor. 2 minutos más. Muy bien, señor, acá tiro libre para En Guaraní. el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Gana una camioneta Maxus 0 kilómetros con 100 lubricantes. Ingresa al link de la promo y completar los datos. Escanea el código corre en puntos de venta. Sorteo 1 de febrero 2024. 100 lubricantes. Premia tu fidelidad. Acá penal para Guaraní. Fabián, Cobró la de Santander porque otra no veo. Muy seguro Carlos Paul
Yo la quiero ver de nuevo, porque una cosa es el contacto, otra cosa es que el contacto signifique realmente una situación de penal. Pelota cruzada para que Romeo Benítez la baje. Y yo veo sí un brazo arriba, pero yo no sé si es jugada de penal, ¿eh? No, hay un brazo de Quintana, pero Santander se deja caer. No, para mí esto no es penal. Y te digo, no lo van a llamar del VAR porque está ese contacto mínimo arriba, me animo a decir. Pero no me parece, en absoluto. Bueno, muy bien, es penal para Guaraní. Mega descuentos de Punto Farma hoy viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados, tarjetas crédito y todo 6 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Quién está para pegarle, Víctor? Romeo Benítez. Muy bien, correcto, señor. Romeo ubica la pelota, es penal. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura de unopizza.com.py. Participa de premios mensuales, un viaje a Cancún y un día picando 0 kilómetros. Pizza calidad desde su origen. Le va a pegar Romeo, penal para el legendario. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antipulco, barras LED, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Toma distancia Romeo, le va a pegar a esa pelota, es penal. Atento el arquero brasileño Jan, que va de un poste al otro. Mira, el árbitro va a autorizar. Hay penal ahora sí. Bueno, hay chequeo, ¿eh? ¿O no? Sí, hizo el gesto primero de las rayas para revisar la posición al momento de salir el pase en profundidad. Sí, la posición de Romeo, que es el que baja la pelota. No me da la sensación de que haya offside, pero es lo primero que se revisa. Bueno, muy bien. Diego. Sí. Sí, señor. Entre tiempo en Carendí están empatando 0-0 General Caballero y Olimpia. Muy bien, correcto. Atento Romeo, le va a pegar. El árbitro tiene... Sí, sigue escuchando. Sigue escuchando. Sí. Por eso, muy bien. Estamos atentos. Decía Gerardo, terminó 0-0. Entre General. tiempo en Carendí, sí, señor. 0-0 General Caballero Olimpia. Bueno, muy bien. Luqueño sigue ganando la Nacional 1-0. Se quedan minutos de adición. Sigue el triunfo de Luqueño. Gol de Charpentier, 1-0 Nacional. Muy bien, acá seguimos esperando la resolución del VAR, en este caso el árbitro. Por ahora, es penal para Guaraní, Darío. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Fabián, se sigue esperando. Sí, porque tienen que marcar las líneas para ver dónde estaba Romeo Benítez. Muy bien, correcto. Estamos esperando. Ahí está el árbitro. Hay que esperar un poquito más. Esperemos, dice el árbitro. Justamente haciendo la seña de la marcación de la línea, como dice Fabián. Muy bien. Atento Romeo para el penal. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 y Salas. Sábado de fútbol Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Minuto 48, cerca de minuto 49. Ahí se aproxima Malvar, ¿eh? No, es offside. Ahí está, correcto, indicaciones del árbitro. Bueno, es offside, finalmente salida para Cerro. Gol de Nacional. Vamos a actualizar en instantes el marcador de este partido. 1-1 Luqueño Nacional. Muy bien, acá salida para Cerro. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados. Llámanos al 450310, Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Muy fina la del offside, digo, porque es lo que se termina marcando. Muy fina, pero ahí está la tecnología. Sí, señor. Dos más adicionó Víctor, el árbitro. Sí, dos más de vuelta, así que hasta el minuto 49 se juega. Correcto, muy bien. La pelota por mitad del terreno. Cerro gana 3-0. Solo con la emisión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 59 años de fortaleza y crecimiento. Luqueño 1, Nacional 1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport para la ciudad. Ocampo, precio contado $54.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. Feliciano Brizuela marcó el empate para Nacional, Diego. Correcto, muy bien. Marcamos el tiempo aquí en la olla. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Rubiloca. Las macetes donde aquí es Diego y Bagno. Cerro gana 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Acá falta, será tiro libre para Guaraní. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnf.com.py. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores celulares y más. Participa de millones en efectivo. Al final una portal 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya terminó el partido en el Feliciano. Todavía no, Se Gerardo. sigue jugando, digo, 1-1 Luqueño Nacional. Excelente, entonces se sigue jugando en ese compromiso 1-1. Acá Cerro gana tercero, tiro libre para Guaraní. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas utilitarias. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 mejores y todas las sucursales del país. A ver qué pasa acá, será salida para Cerro. Llegó yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo menzana y 3 variedades tradicional picante y calabresa. Pan de ajo menzana y la combinación perfecta para tus asados. Diego, Sí, señor. entretiempo en el Feliciano Cáceres, empatan 1-1 Luqueño Nacional. Serpentier marcó para el Luqueño, Brizuela lo hizo para el tricolor. Muy bien, acá termina, señoras y señores, termina primer tiempo. Cerro golea a Guaraní 3-0. Relato Diego Iván. Te escuchamos, Víctor. Aplausos del público de Cerro Porteño. Aquí miro una preferencia, al final creció un poquito más el movimiento. Se nota una vez que inició el partido algo más aceptable, por así decirlo, conforme los hinchas de Cerro definitivamente con este resultado tras la finalización del primer tiempo del encuentro. Y del otro lado, cabizbajos los jugadores de Guaraní. Mucho que reflexionar seguramente porque se está quedando con las manos vacías el legendario, al menos ahora hasta el final del primer tiempo. Correcto, Víctor, muy bien. Vamos a quedar con Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo y futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, entonces hacemos el repaso, Gerardo. Resultados parciales, cierre del primer tiempo y las clasificaciones en este momento que tenemos descanso en los 3 partidos. Sí, señor. Entretiempo en Carendí 0-0, General Caballero y Olimpia, y también igualdad, pero 1-1 en Luque entre Sportivo Luqueño y Nacional al término de los primeros 45 minutos. A la Libertadores, Trinidense Paraguay 3 y Nacional Paraguay 4, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Ameliano y de momento Luqueño, Fabián. Correcto, señor. Allí el resumen de cómo está quedando el panorama al cierre de los primeros 45 minutos en cada partido, con el empate en el Feliciano Cáceres 1-1, con la paridad en Carendí sin goles y con el triunfo de Cerro Porteño 3-0 aquí ante Guaraní. Contundencia pura, ¿eh? Contundencia pura porque arrancó insinuando algo mejor Guaraní. Un equipo predispuesto a meterse sobre campo de Cerro Porteño, a meter mucha gente hacia el área del conjunto azulgrana. Generó tiros de esquina, tuvo la chance con la pelota quieta, con buenas aproximaciones, con las corridas, sobre todo sobre el perfil izquierdo de Romeo Benítez, las intervenciones de Camacho. El tema es que Guaraní nunca estuvo ni siquiera cerca de concretar eso que bien amagó de entrada, insisto, metiendo mucha gente arriba. Sí me llamó la atención del por qué la elección de Steven Moreira para jugar con este diseño táctico, porque en lo previo hasta imaginábamos un parado táctico similar al de Cerro Porteño, es decir, los 3 volantes, Moreira, Gil Romero y Ríos, seguramente con Gil Romero más retrasado, con Moreira y Ríos como interiores, con Romeo y Camacho por los costados, pero terminó parando un 4-4-2 o un 4-4-1-1 el entrenador de Muner, y no le terminó siendo favorable, sobre todo la ubicación de Steven Moreira en la mitad de la cancha como volante sobre el sector diestro, porque pasó desapercibido en su trabajo en general. No fue importante para atacar salvo una corrida, una sola, en una pelota donde se equivoca Arzamendia y él se mete muy bien sobre el carril derecho, mete la pelota cruzada. La acción termina con una no buena resolución de Benítez, de Romeo, porque llega incómodo, y después del rebote con el remate de Camacho, pero después no mucho más. Y a la hora de tener que retroceder para marcar, para darle una mano a Raúl Cáceres, tampoco apareció, tampoco fue importante. Entonces,
no me terminó de convencer ese mediocampo con estas características de jugadores de un equipo que es cierto depende de sí mismo, pero tiene que venir a buscar algo más. Y por qué no un jugador con otra vocación, algo más ofensivo, o en todo caso si querés igualar la mitad de la cancha con buena marca, posicionarlo de otra manera, que quede fijo Moreira o que quede fijo Gil Romero y armar un 4-1-4-1, hacer algo distinto para cubrir la mitad de la cancha, porque ahí está el fuerte de Cerro Porteño. Y sobre todo con lo inspirado que está Peralta, con lo movedizo que es Viera, con las apariciones casi por sorpresa porque no mantienen ubicaciones estándar, ni Carrizo ni Domínguez. Son jugadores que se mueven, que se meten al medio, que cambian de banda, que se movilizan permanentemente por detrás del 9, que con diagonales complica. Y sobre todo cuando Cerro Porteño, aún si será un equipo muy ofensivo hoy, y que me entienda lo que digo, porque dirá, gana 3-0, como que no es un equipo ofensivo. Me refiero desde el desarrollo del partido. Cerro fue más contundente que ofensivo, si se me permite la expresión, porque casi sin aproximarse siquiera al arco de Popi Muñoz, encuentra el tanto apertura, con ese zapatazo de Santiago Arzamendia. Y después, en la segunda jugada profunda de Cerro, donde llega el segundo, y no tarda del segundo apenas un minuto para que otra vez se tenga el tercer gol de Cerro Porteño. Por eso hablo de una contundencia por sobre lo que ha hecho en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a dominio de partido, en cuanto a trámite de desarrollo, en su control bajo su mando Cerro Porteño. Y apareció la contundencia para sacar esta diferencia. Y ahí es donde lo deja Groy, ahí es donde lo deja definitivamente noqueado a este equipo de Guaraní, que insisto, no pasó de la insinuación, con Raúl Cáceres y algunas corridas, con Cantero, pero sin la firmeza necesaria por izquierda, y con 3 volantes, pero insisto, superados Gil Romero y Ríos por el buen manejo, por la presencia de Piridamota, por la movilidad de Peralta, por las apariciones de Wilder Viera, por lo que generan Carrizo y Cecilio Domínguez, y sin aportarle Moreira en la marca, en el retroceso, y con una defensa con unas dudas enormes. Una defensa con unas dudas pocas veces vistas. Por eso yo comparaba en algún momento dado con el partido que tuvo Guaraní ante Nacional cuando recibió esa paliza y en donde verdaderamente se vio el lado más oscuro, futbolísticamente hablando, del conjunto legendario. Y está repitiendo eso mismo en esta primera etapa. Porque es cierto, el primer gol uno puede decir factor sorpresa, le pega bien a Arzamendia. Insisto, sigo sin encontrar una imagen clara para saber si hubo verdaderamente un desvío en Gil Romero. La sensación óptica es que sí, pero después uno mira con otra toma y da la sensación de que la pelota toma un efecto raro por la propia pegada de Arzamendia. Pero después, en el segundo gol, hay un retroceso desordenado, lento, y con la falta de tino para tomar las marcas por parte de la gente de Guaraní. Ojo, no le quiero quitar mérito a lo que hizo Cerro en los goles, pero generalmente se dan las dos cosas, ¿no? La virtud del que ataca, alguna falencia del que defiende. El tema es que aquí la falencia del que defendía, que en este caso Guaraní, fue muy notoria. Filtra la pelota Carrizo, demasiado tiempo y demasiado espacio para la corrida de Arzamendia como para analizar qué hacer. Y otra vez, cuando cruza la pelota, Peralta llega con una soledad, pero indescriptible. O sea, no hay manera de dar a entender por qué y cómo es que tan solo llega Peralta. Y en el tercer gol cabecea en medio de los centrales de Guaraní. Hacen vista, no lo molestan al que atropella el espacio, no van a la pelota, no hacen la cobertura necesaria, no retrocede Moreira para ocupar algún espacio. Se ve sobrepasado Raúl Cáceres con Arzamendia, con Carrizo, que aguantaron la pelota, toca atrás. Viera mucho tiempo para meter el centro, y Peralta y la facilidad enorme para meterse entre los centrales, aplicar el golpe de cabeza y poner el tercero. Es decir, claro que hay virtudes, claro que uno puede hablar de la precisión de Cerro Porteño para los toques y el segundo gol, de la tranquilidad con la que manejó la pelota y de la precisión para el centro y el golpe de cabeza y el tercer gol, pero no se puede dejar de lado, no se puede dejar pasar lo mal que estuvo Guaraní
a la hora de marcar, a la hora de tomar a los hombres, de estar atento, de ir a la cobertura, de ocupar los espacios, y cómo le terminó facilitando a Cerro Porteño para que se vaya al vestuario con este contundente 3-0 y por ahora escapándose la posibilidad del Legendario de poder ser equipo de Copa Libertadores de América la próxima temporada. A los 13 empezó a cambiar la historia. Guaraní era el que estaba allí insinuando, amagando cerca del área de Jan. Es cierto, no era peligroso porque no ejecutaba, no daba bien el último pase, no llegaba a la definición, entonces terminaba siendo momentos tranquilos para Jan, más allá de tenerlo cerca a Guaraní. Pase profundo, Carrizo, toque corto, después la aparición de Arzamendia, le pega de zurda, larga distancia, se confunde, Muñoz se juega mucho hacia el palo izquierdo, la pelota toma un efecto raro y se manda a Arzamendia, en este caso, la posibilidad de celebrar el tanto apertura después de ese remate de zurda. Minuto 13 del primer tiempo, para ir recordando los goles que están marcando la diferencia en esta primera mitad a favor del conjunto azulgrana. Minuto 13, Arzamendia y el tanto apertura aquí en la Nueva Olla en el relato de Diego Iván. Pelota para Carrizo, domina Carrizo, pone bien, pelota sobre punta, zurda para Arzamendia, le puede pegar a punta, busca el arco, le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, fuerte disparo de Santiago Arzamendia. Encontró esa pelota, se fue metiendo de a poquito, y sin pruebo al arco, dice Arzamendia. Van todos los compañeros, abrazan a Arzamendia. ¡Qué golazo fuera del área! Y Cerro llega el primero. Arzamendia probó, remató. Se mandó un golazo realmente. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Guaraní por 1-0. Y dentro de esa victoria de Cerro, yo dije en un momento dado, el gol de Arzamendi nada más, claro, es lo más importante en el fútbol. Marcar los goles, estar en ventaja, superar al rival. Pero a Cerro le estaba costando mucho. Guaraní seguía robándole la pelota en la mitad de la cancha, pero hasta ahí nomás lo de Guaraní. Y Cerro después, con la contundencia, pasó a justificar indudablemente lo que pasó dentro del terreno de juego. Porque una vez que aparecieron los otros dos goles seguidos de Peralta, ya fue un equipo suelto, que manejó la pelota, que la tocó. Guaraní tuvo alguna aproximación, algún remate de fuera del área de Romeo. La situación del penal, que para mí fue muy exagerado lo que cobró Carlos Paul. Después hay un leve offside previo de Romeo Benítez, por eso se anula la posibilidad del penal, pero apareció la contundencia de Cerro y la contundencia de Peralta. Primero, minuto 32. Salida sobre el perfil izquierdo, Carrizo, Arzamendia, todo el tiempo del mundo, pelota cruzada, y llega con la soledad absoluta dentro del área Peralta. Toque con el botín diestro, pelota al fondo, y era el segundo de Cerro en el minuto 32. El primero de Peralta, el segundo de Cerro en el rato de Diego Iván. Tiene Gil Romero buscando esa pelota, juega esa pelota cortita para Román, Román deja para Raúl, marca Arzamendia, dejando bien para Carrizo, la pelota del Pachi, Lovera juega bien, qué pelota dejó para Arzamendia, cuidado, buscando el segundo, se mete, encaró dentro del área, jugó al medio, remata al arco, Peralta, gol, 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 gol. De Cerro Porteño, Fabricio Peralta solo puntea esa pelota en la portería del Potpi. La jugada previa la hizo Arzamendia, conexiones, pase largo, el buscapié largo, y encontró cortita Fabricio Peralta y pone el segundo gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Guaraní por 2-0. Ni siquiera se habían acomodado después de ese segundo gol. Guaraní seguía durmiendo la siesta. Otro trabajo sobre la izquierda. Arzamendia, Carrizo hacia atrás, poco más atrás. Vértice del área, punta izquierda para Viera. Centro al corazón del área. Y mientras Román y Riveros estaban en un cumpleaños, Peralta dijo permiso, de cabeza, palo derecho. Tercero de Cerro, doblete de Peralta. En el relato de Diego Iván Rubín, minuto 33. ¡Cabeza! ¡Peralta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Aparece el juvenil Fabricio Peralta, conectando con golpe de cabeza. El
centro desde el sector izquierdo del campo de juego. El centro de Wilder Viera entonces. Y la cabecita de Fabricio Peralta. Su segunda cosecha. Su segunda cosecha aquí en Barrio Obrero. ¿Qué está pasando con el Indio? ¿Sabe cómo está la cosa? Golea Cerro. Cerro Porteño 3. Guaraní 0. Claro que hay historias dentro del fútbol que marcan a equipos que han revertido esta situación de estar 3 goles abajo. Pero aquí lo primero que necesita Guaraní es rebeldía. Rebeldía. Que vuelva a sentir sangre Guaraní, porque con la imagen que dio en el primer tiempo está todo marcado como para que Cerro Porteño tenga un segundo tiempo tranquilo y hasta con la posibilidad de sacar mayor ventaja. Guaraní necesita reaccionar primero desde la cabeza, meterse en el partido y a partir de allí ver si lo futbolístico le alcanza para por lo menos aproximarse a este resultado que por ahora le saca Cerro y obviamente esperar lo que pueda pasar con el tricolor en cancha del Feliciano Cáceres. Correcto, muy bien, señor. Hay cambios en Guaraní. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. A ver. Camiseta Sí. 18, César Miño. Quedó en vestuario Néstor Camacho. Y a mí me parece que pudo haber sido lo último de Camacho con la camiseta de Guaraní. 36, Luis Martínez. Quedó en vestuario Gastón Gil Romero. Y 39, Oscar Echeverría. Y no regresó Estíbel Moreira. Repasamos, Víctor, si te parece, por favor. 18, César Miño. Sale Camacho. 36, Luis Martínez. Sale Gil Romero. Y 39, Oscar Echeverría. Y se retira Estíbel Moreira. Excelente, muy bien. Cerro, ¿modifica o no, Víctor? Cerro está retornando ahora 10, 11 jugadores sin cambio Cerro Porteño. ¿Y de Echeverría qué se sabe, Víctor? Echeverría apareció en los últimos partidos, viene jugando los 2 últimos encuentros con De Muner. La vez pasada había ingresado ante Resistencia y también ante Trinidense, volante por fuera. Él ya tiene 20 años, Oscar Echeverría, camiseta número 39. Venía jugando mucho en reserva. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Estamos esperando también en los otros escenarios, porque tiene que ir en simultáneo. Repasando que General Caballero Olimpia está 0-0, que Luqueño Nacional está 1-1 y acá Cerro gana 3-0. El árbitro autoriza y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. A ver, Gerardo, ¿empezaron los otros partidos? Sí, también? señor, a la par también, 0-0 General Caballero Olimpia y 1-1 Luqueño Nacional. Excelente, muy bien, la pelota para el fondo. Va saliendo lentamente por Riveros, pone esa pelota para Román, pelota punta derecha, sale Laurinegro. Summer Territorio Visión, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Poles Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Poles Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjero Campo 9. Martínez puso esa pelota, dejando cortita, pone esa pelota, dejando bien en esa zona del campo de juego para Echeverría. Juega esa pelota para Romeo, la pelota de Romeo Benítez. Romeo con ese balón está sobre punta zurda. A ver, amaga, se mete, va dentro del área. Sigue Romeo. Bueno, ganó Pires la Mota, juega, avanza Cerro. Informe conexión total con Personal Flow. La información que dice doble amarilla. Tras el descenso se suicidó un hincha de Colón. Se arrojó al vacío desde un 8º piso de un edificio ubicado en Barrio de las Flores en Santa Fe. Fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció debido a las múltiples lesiones. Bueno, y estas son las cosas que pasan en el fútbol, realmente las cosas que suceden cuando hay mucho fanatismo, no sé, pero bueno. Una mala noticia entonces para este muchacho hincha de Colón, que dejó de existir, y el descenso de Colón de Santa Fe. La pelota al fondo, tiro libre, señores, pertenece a Guaraní. En la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer, recuerdan lo importante que es liberarte de prejuicios. Usa Control durante diciembre, ayudas a la Fundación Vencer. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, hay muchos casos también de suicidio en la Argentina, dicho sea de paso, lo que tiene que ver con el fútbol realmente. El joven hace poco hincha de Boca después de perder la final. Sí, señor, así es. Excelente. Policía. Sí, señor, muy bien. Bueno, otro caso ocurrido. Diego. Sí, te escucho, Víctor. Oscar Echeverría, más datos sobre él. Volante por fuera, 20 años, nacido el 2 de mayo de 2003.
2 partidos jugados hasta aquí en la división profesional. Había ingresado ante Ameliano, me corrijo, y como decíamos el último fin de semana ante Trinidense. 61 minutos en cancha hasta ahora para Echeverría, que reitero, hoy tiene su tercera presencia en la máxima categoría. ¿Qué número tiene Echeverría, Víctor? Camiseta 39, Oscar Echeverría. Muy bien, correcto. Cerro gana 3-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellal 751. Llámenos al 729-60-60 Fleming. A ver, está en el piso el de Cerro, se recupera lentamente, será tiro libre. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, recordando que Olimpia General está en 0-0, Luqueño y Nacional están 1-1. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo y paraguayo y sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegida. Le va a pegar esa pelota, Jan. Sí, Fabián. Quedaron Amarilla y Ríos, perdón, Martínez y Ríos en la mitad de la cancha en el equipo de Guaraní. A la derecha Echeverría, a la izquierda Romeo Benítez y va Miño bien arriba con Santander. Recto, muy bien, la pelota para Guaraní, no pudo en esa acción, tiene Espíritu Mota, va al medio. Insiste Guaraní con Romeo, le va a pegar Romeo. Romeo jugó la marca del defensor de Cerro, era Arzamendia. La pelota para el fondo y otra vez insiste Guaraní, el árbitro para el juego, Víctor ahora. Así es, quedó muy sentido, es Jorge Morel el que quedó caído después de la disputa con el jugador de Guaraní. Bueno, muy bien, está sentido, va la salida de Cerro, observarlo, Morel. Informe conexión total con Personal Flow. De momento las clasificaciones a la Copa Libertadores, Trinidense, Paraguay 3, Nacional, Paraguay 4, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Emiliano y por ahora Luqueño. Recordando que Cerro y Libertad ya están en fase de grupo, Así Gerardo. es, sí señor, Paraguay 1, Paraguay 2. Excelente, muy bien, acá sigue en el piso, Morel. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Recalamos a esa persona especial, ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. El árbitro pide camilla, Víctor. Sí, quedó muy quieto Morel. Por eso es una imagen preocupante. Los compañeros alrededor todavía no se levantan y ya piden la camilla para una mejor asistencia a Jorge Morel. Movimiento que hace cuando despega la pelota va acompañada con la presencia del hombre de Guaraní, que lo termina interrumpiendo y hasta como que va cayendo después encima de esa pierna. Por eso hay que ver exactamente dónde es la molestia que sufrió Morel, porque fue con todo el cruce. Sí, señor, muy bien. Cerro gana 3-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Club Gol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años, toda la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, recordando que en Colón de Santa Fe están los paraguayos Cardoso Lucena, el Conejo Benítez, Carlos Arrúa y el Beto Espínola, y el descenso a la vez del fútbol argentino. Todo momento fueron para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Gimnasia le había ganado por 1-0. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubiloc. La alarma se esté donde estés. Indica Diego Iván. Cerro gana 3-0. Seguro que le conviene a Fibro Chaco. La pelota para Jan San, el portero de Cerro del Fondo. Electromante esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-13.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hay que ver si vuelve Morel, Víctor. Sí, porque está haciendo algunos movimientos, pero se nota que tiene mucha dificultad. Y Bernal ya alzó los brazos porque quiere saber si va a continuar o si se prepara Ronaldo de Jesús para ingresar. Diego, muy bien, sí, Gerardo. Sí, señor, Olimpia desperdició una chance de gol. Fernando Cardoso, capitán de equipo, malogró un penal. Se lo atacó el portero Gustavo Arévalos. Siguen 0-0 General Caballero y Olimpia. Correcto, muy bien, la pelota para Alfio, dejó Carrizo, va a definir Carrizo, definió, jugó al medio, está, remata el arco afuera. Cecilio. Cecilio. La generosidad extrema de Carrizo, porque la verdad no era un ángulo fácil como para que pueda dar el pase justo y Cecilio llegar a la definición. Pensé que definía Carrizo. Fue extremadamente generoso. Después de esa pelota que peleó Alfio, le quedó a Carrizo. Pensé que venía la definición del argentino. Cruzó para Cecilio y este ya exigido. No le pudo pegar bien, por eso la pelota va en la parte externa de la red. Muy bien, la pelota al fondo sale Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Carrizo le pegó la pelota al travesaño. ¡Qué disparo de Carrizo, Fabián! Imponente, tremendo zurdazo
le dobló las manos al Popi, el travesaño le dijo que no. Cerro, sin tener tanto la pelota, sin encargarse de estar permanentemente cerca del arco del Popi Muñoz, sigue siendo mucho más peligroso que Guaraní, mucho más cerca del cuarto. La pelota para el fondo, sale el Popi Muñoz. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. Le pegó esa pelota al Popi, pelotazo largo arriba, mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, pelota, el balón a un costado. Berra tiene, juega, recibe Alfio. Está ganando, se ve Fabricio Peralta, va al piso. No dice el juez. La pelota ahora sí para Wilder Viera. El árbitro mira, observa, será saque de costado para el ciclo. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Fórmate el passport, tiene etiqueta negra con bombillos para guantes sobre únicos Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Ya lo tocaron, se recupera Peralta, Víctor. Así es, se levanta de a poco. El contacto fue de parte de Rubén Ríos para con Fabricio Peralta, que ahora se levanta para seguir. Muy bien, hacemos el repaso general. Caballero Olimpia están 0-0. Luqueño Nacional están 1-1. Cacerro gana 3-0. Tupi, 27 años llenando tu hogar de La felicidad. pelota por el fondo, Chile ya le va a pegar el portero brasileño. Le pegó, tiró, pelotazo largo arriba, pelotazo para el fondo. Viene buscando Cecilio. Está ganando Cecilio, juega. Está dejando para Alfio. La marca de Román. Tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Tiro de felicidad. esquina para Cerro. Urbanización Altura está cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Chaco, Tafica, sin reajustes, en su inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.boca.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Tiro de esquina para el ciclo. Split Tokio 12.000 BTU, cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, primera cuota con tu aguinaldo, universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concesión. Le va a pegar esa pelota Federico Carrizo. Va al árbitro. ¿Qué pasa con Carlos Paul Benítez, Víctor? A ver, se acerca. Alguien reclamó en la banca. Va a ser amonestado. Un jugador en la banca es... Enzo. No, me parece que el que está al lado es Carrascal. Para mí que es para... A ver, sí, para mí que es para Carrascal. El que se adelantó fue Enzo, pero no fue para la tarjeta, ¿verdad? No, para mí que fue para el que está al lado de Sí. Enzo. Carrascal. Sí, me da la misma sensación. Se adelantó Enzo, pero para hablar digo con el árbitro, pero para mí sí, la tarjeta fue para el que está al lado. La pelota larga arriba, el cabezazo tiene Peralta, jugó para Carrizo, la pelota de Carrizo, punta derecha Carrizo, levanta el centro, golpe de cabeza defensivo, pelota punta derecha. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acercate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque. Estaciones adheridas en @Copetrol PY. Copetrol, vamos. Volvió Moreno al campo, Víctor, Así es. Camina con alguna ligera dificultad, pero está listo y continúa en el partido Jorge Moreno. Muy bien, saque de costado para Cerro. A ver, el encargado Salzamendi para el saque de manos. Esperable, Darío, por favor, acá, cerca del tiempo de juego. A ver, saque de manos, ahora sí, todo listo. Salzamendi, el encargado, Cerro gana 3-0. A ver, jugó para Carrizo. La pelota del Pachi tiene Carrizo. Carrizo con esa pelota jugó. Sí, Darío, te escuchamos. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubiloc. Alarmas este donde te indica Diego y vamos. Cerro gana 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. General Olimpia 0-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no eterno, acceso sur, contactar 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Ponen emisión en rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, pitón y tecnología en lubricación. Luqueño Nacional 1-1. En San Justo Hierro tenemos perfiles planchoras, chapas, San Justo Hierro, acceso sur, casi perpetuo socorro, Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, Pufa Energy, calidad de ético. Mañana con Arturo Fabián, los compañeros, la final de Copa Paraguay en Parques del Guairá, en Villarrica, Libertad ante Sportivo Trinidense. Es los del Sol Online, si te registras con el código de 15.000 guaraníes y bono extra, los 200.000 guaraníes del bono, bienvenida. No rechonamiento, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión que más rechona te protege. La pelota sobre punta derecha, tiene a la Noña, juega bien, dejó para Cecilio, Cecilio sobre punta derecha. Gol de Olimpia. Ay, gol de Olimpia, espérame, ahora sí, tiro de gira, no, saque de costado, sí, Gerardo. Sí, señor, minuto 11 de la etapa complementaria, apareció el capitán Fernando Cardoso, luego de fallar un penal. Ahora se redime con un tanto, gana Olimpia de visita 1-0 a General Caballero. Muy bien, la pelota de Peralta, Peralta para Cerro, el busca pie, pelota marca arriba. Olimpia gana General entonces por 1-0. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Clutter siempre salir ganando. Bueno, con esto General Caballero ya no tiene posibilidades, Gerardo. Exactamente, así es, y automáticamente está clasificando el conjunto de Luqueño a pesar de su empate, Diego. Muy bien,
acá tiro libre para el equipo legendario. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Blasca, nuestra calidad, su seguridad. 12 minutos, segundo tiempo, tiro libre para Guaraní. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria sea este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNT se pone muy. Romeo Víctor. Así es, Romeo Benítez. Muy bien, le pegó Romeo, pelota en el aire, cabezazo defensivo, la pelota otra vez jugó Romeo, tiene Romeo ganó, fondo de cancha va. ¿A dónde fue esa pelota, Fabián? Lo que le pasó a Guaraní en todo el partido. Que llega, mete mucha gente, bordea el área, pero le cuesta resolver. Siempre el error en el último pase a la hora de la definición. Aquí hizo una genialidad, bien al estilo Romeo Benítez, escapándose sobre la izquierda. Pero cuando mandó el centro se equivoca. Demasiada fuerza, pegándole con el revés de ese botín diestro. Se fue la pelota lejos a cualquier parte. Guaraní amaga mucho más de lo que concreta en cuanto a peligro hacia el arco de Jan. Saca de costado para Cerro. Cantabria se descuentos hasta el 35% cerámicos y porcelanatos. Consultas al 092-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Torti Beef. Carne 100% chaqueña. La pelota por media cancha, Vera tiene, juega Alfio, levanta la cabeza, bote derecho, juega esa pelota para Pires, la monta, colocó, dejó para Alan, le van a robar esa pelota. A ver, tiene Rubén Darío Ríos, movió de zurda, puso bien para Romeo, qué bien se escapó Romeo Benítez, está jugó. Bueno, la pelota para Jan, sale el arquero de Cerro. En Shell 900 guaraníes menos por litro, cargárselo el mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ¿Quién es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes? Paraguay sin influencia, Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Y Miño le hace el gesto indicándole lo que tenía que hacer, claro. Con la marca encima, a contrapierna quiso meter la pelota allí Romeo. Cuando hacia el otro lado estaba solo Santander, la pelota tenía que ir hacia ese sector. El propio Miño le hizo después el gesto a Romeo de que la pelota era a la derecha y no al medio como quiso jugar. La pelota para el fondo, sale el arquero de Cerro. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe, que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. El Ahorrazo San Lorenzo, Julián Miranda, Coto y General Caballero. El patetazo ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. Algo pasa con la hinchada de Cerro, Víctor. Sí, hubo una explosión ahí en la zona de gradería norte. Y ahora no estoy entendiendo por qué se para el partido. Hizo un gesto, pero no entiendo a qué se refiere. Sí, yo tampoco entiendo qué sucedió. Le habla al delegado del encuentro y va hacia donde está Jan en este momento. ¿Tiene que ver con el petardo o no? Porque miró el árbitro ahí en esa zona donde está la barra de Cerro, por eso digo. Y podría ser, pero es hasta normal que pase eso en los partidos. Por eso me llama la atención que se haya parado el partido por esa cuestión. Bueno, muy bien. A ver. Diego, o Sí. sea, está mal que normalice, pero pasa siempre en todas las hinchadas. De repente hay petardos adentro, por eso me llama la atención que para el partido. La pelota larga, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubiloc. Alarmas exceso de Tessin. Ya tengo Iván. Cerro gana 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota para Rubén Darío Ríos. Tiene esa pelota Ríos. Movió de zurda. Juega esa pelota para Romeo. Tiene Romeo. A ver qué hace con esa pelota. Va por el medio. Buscando la acción. Toca la pelota el equipo de Guaraní. ¿Quién es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes? Paraguay sin influencia. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Gana una camioneta Maxus 0 kilómetros con Shell lubricantes. Ingresa al link de la broma y completar los datos. Se canea el código corre en puntos de venta. Sorteo 1 de febrero 2024. Shell lubricantes premia tu fidelidad. Era Miño. La pelota sobre punta derecha. A ver, movió. Se quiere meter. Marca el de Cerro. Pelota suavecita. Arzameña dejó de taco. Pone bien para Carrizo. Informe conexión total con personal. Flow. Parciales, Olimpia le gana 1-0 a General Caballero, 1-1 Luqueño Nacional. Con esto Libertadores de Paraguay, 3 Trinidense, Paraguay 4 Nacional. Y van a la Sudamericana Guaraní, Olimpia Emiliano Luqueño. Muy bien, correcto, señor. Pelota a un costado. Es lateral. A ver qué dice el árbitro. Pertenece al equipo de Cerro Porteño. Mega descuentos en Punto Fármaco, viernes hasta 60% de productos seleccionados, tarjetas de crédito y tauce y cuotas sin intereses. En Punto Fármaco vemos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompañan reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Saca de costado para Cerro.
Recupera la Z Hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre que le da pasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participaste en premios mensuales, un viaje a Cancún, un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad de Zurich. La pelota para el fondo, sale Román, juega esa pelota, déjalo cortita para Martínez. La pelota de Martínez, Martínez para Guaraní. Sostiene esa pelota, levanta la cabeza, a ver qué hace con ese balón. Va lentamente, va el trotecito. Ahora sí puso el freno, puso una pausita. Está dejando cortita, pone para Paul Rivero. Rivero con esa pelota juega para Romeo. Este sí es Romeo. Está de cerca Cantero, juega. Está dejando para Miño, le puede pegar. Amagó, soltó, jugó bien. Esa pelota para Cantero, pide Romeo. A ver, Cantero con la pelota. Juega para Romeo, toca Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo sube Quitador, la salud tiene. Remata al arco, le pegó. Romeo desvió al arquero, Fabián. Entre Piris de Mota y Núñez. Se complicaron solitos, ¿eh? Se complicó Cerro en el fondo en la salida cuando era una pelota recuperada por el Ciclón. Y allí se la encontró Romeo para pegarle, repito. Un obsequio de Cerro de la nada tuvo Guaraní esta oportunidad. Tapó bien abajo Jan. A ver, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Romeo le va a pegar. La autoriza el árbitro. Ahora sí, todo listo. Un poco más atrás de Visa. Romeo le va a pegar el tiro de esquina. A ver si puede o no descontar Guaraní. Pelota en el aire, cabezazo. Almeida piden penal acá. La pelota larga, punta derecha. Está corriendo Cerro. Viene buscando esa pelota. A ver, jugando bien Carrizo. La pelota de Carrizo. Carrizo con esa pelota está solo, a ver qué hace, pide Arcemendia, se abre Arcemendia, jugó al medio, movió, cayó. Cecilio. Penal. Fabián. Sí. Con delay importante por parte de Carlos Paul en la decisión. Otra corrida de Carrizo. Otra vez se le muestra a Arzamendia como opción de pase. Aprovecha ese movimiento que hace Arzamendia. Carrizo para filtrar la pelota al medio. Allí va Cecilio que domina, se frena. Y Martínez le comete una infracción tonta. De principiante Martínez. Se le frena a Cecilio sabiendo que venía con todo el volante de Guaraní. Lo toca abajo. Claro que Cecilio exagera porque pega una vuelta importante en el piso, pero insólito lo de Martínez. Inocente como todo Guaraní en la noche aquí en La Olla. Penal, pertenece a Cerro. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillal 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ojo porque puede pasar, ahora veo el monitor y puede pasar lo que pasó en el primer tiempo. Parece que hay offside de Cecilio. Así que se va a revisar primero eso y por lo que viene el primer movimiento de Cecilio en la primera toma para mí es offside. Así es que a esperar porque se va a tener que revisar primero eso. Muy bien, entonces vamos a esperar. Recordando que General Caballero de local no puede, gana Olimpia 1-0, Luqueño Nacional 1-1. A ver, todo está así como va, Gerardo. Sí, señor, el repaso completo. Libertadores, Libertad, Cerro, Triniense, Nacional, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Ameliano y de momento Luqueño. Muy bien, acá. ¿Quién le pega el penal, Víctor? Cecilio. Correcto, muy bien, aprovechemos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo, Clarmas. Este es donde Cerro gana 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Penal para Cerro, Cecilio le va a pegar a esa pelota. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos sobre único Sporting. Pasatite de salud protegido y tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Seguimos esperando, Fabián, ahí va el árbitro, esperando que le diga al VAR. Se toma su tiempo el VAR. Ahí está Cecilio, conversa ahora Carlos Polverítez con Alfio, con Cecilio, penal para el Ciclón. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, carpas, enganches, anticuerpos, barras, LED polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién está en el bar, Víctor? Fernando López. Fernando López. Bueno, muy bien, Fernando López, ahí está la charla con el árbitro, Fabián. Sí, y lo ayuda en este tipo de casos Luis Onieva, es árbitro a VAR. Tienen que ir marcando las líneas y ver la posición de Cecilio. El penal, o sea, la infracción no se discute, pero es offside, ahí está.
Excelente, pues eso offside, ya está offside. Entonces en directo para Guaraní. Con las motos Gento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Gento. Mil empeños, vete arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento, casi profesor Cabral Concepción, Mil empeño. La pelota para el fondo sale el Popi, arquero legendario. Unicial C Central de España 330 San Lorenzo, filiales en La Mareca, Pendita, Huaco, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, Unicial, Lazao y Punto Álamo, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. La pelota por media cancha, juega Miño, está dejando cortita para Cantero, puso para Romeo, va por el piso, el árbitro pita la falta, tiro libre para Guaraní. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12Barber oficial. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, te vas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Tiro libre, señores, pertenece a Guaraní, le va a pegar Romeo, Cerro gana 3-0, Romeo le va a pegar, el árbitro va a autorizar, está parado en la barrera Carrizo, tiro libre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando Golpe de sueños. cabeza, esperá, me daría el cabezazo Román, sí, me apuré realmente yo, pelota de cabezazo, era Paul Rivero finalmente, Paul llegó el cabezazo, tiro de portería. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express, con Comecipar, crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses, contactar al 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Cómo está el técnico de Guaraní? ¿Cómo lo ves a Pablo de Bonner, Víctor? Y casi resignado, en realidad desde el tercer gol en el primer tiempo ya estaba así de Müller. Mucho no cambió el panorama con las modificaciones que hizo. Y Bernay está sentado, nadie está parado por ahora en la área técnica, Víctor. Sentado en este momento, yo creo que está analizando variantes para dentro de un ratito más. Muy bien, correcto, señora, pelota para Ríos, toca la pelota Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año, inscrito al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi L200 Black, construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors Peirega. La pelota por mitad de terreno, zona media, va buscando esa pelota Carrizo. Carrizo juega, dejó de primera para Alfio, le puede pegar o no Alfio. Corrió, le robó el de Guaraní. Falta, tiro libre. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnf.com.peirega. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores celulares y más. Participaste en millones en efectivo. Al final una exportar 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Víctor. Ingresa camiseta 19 Diego Churín, se retira Alfio Oviedo. Ingresa 37 Fabricio Jara, volante central, debuta el día de hoy. Fabricio Jara tiene 21 años. Se retiró Robert Piris Damoto. Muy bien, el debutante entonces Fabricio Jara en Cerro, tiro libre, pertenece a Guaraní. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. La pelota para Federico Santander, domina Federico, juega, está dejando esa pelota para Martínez, va por el piso, no pasó nada, pelota en la marca, tiene Cerro, busca la salida. Informe conexión total con personal Parciales Flow. en los otros campos. Olimpia 1-0 General Caballero, 1-1 Luqueño Nacional con esto. Libertadores, Libertad 0 Triniense Nacional Sudamericana, Guaraní Olimpia Meliano Luqueño. Arza media, le quiso pegar, será tiro de esquina, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién es el 24? Salomón y Víctor. Felipe Salomón y cuarto cambio en Guaraní, camiseta 24. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera es lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo menzana y 3 variedades tradicional picante y calabresa. Pan de ajo menzana y la combinación perfecta para tus asados. A ver, pero antes estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Víctor. Se retira Rubén Ríos. Ingresa camiseta 24 Felipe Salomón. Muy bien, acá tiro de esquina, después marco el tiempo de juego. ¿Quién le pega la pelota al Cerro, Víctor? Le pega Cecilio. Muy bien, le va a pegar Cecilio, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Carlos Paul Benítez, pelota en el aire. Cabezazo. Gol, 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 gol. Gol, Churín. Morel. Gol. El Cerro Porteño Morel. Y no festeja por su pasado en Guaraní. Pide disculpas Morel. ¡Qué testazo de Jorge Morel! La pelota fue al poste derecho y llega al cuarto. Cerro Porteño. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 4, Guaraní 0. Cuánto veneno en ese envío de Cecilio.
A la salida del tiro de esquina, la pelota que va pasada al segundo palo. Y allí estaba cerca de la raya del área menor Morel. El único que se eleva, el único que intenta de alguna manera desviar esa pelota es Paul Riveros. Pero por detrás aparece Morel, apenas se eleva, aplica el golpe de cabeza, direcciona hacia el palo derecho del Popi, bota, se mete al fondo, inmediatamente agacha la cabeza, no celebra su pasado, sus inicios con la camiseta legendaria, marcan esta reacción de Morel, que pone el cuarto para Cerro Porteño. Estaba mucho más cerca de que ocurra esto, se da nomás, golea Cerro Nagoya. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. 4-0, acá hay pausa en el partido por ahora, Víctor. Así es, y aprovecha Bernay para refrescar a su equipo en realidad, porque la historia hace rato está sentenciada. De Müller toma distancia, no, prácticamente no dice nada entre los jugadores, solo Muñoz se acerca a él, ya cabizbajos plenamente los jugadores legendarios. Muy bien, acá Cerro gana 4-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago y se veía en 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Por ahora lo único que puede cambiar el panorama es que General Caballero reaccione al no estar ganando Luqueño, ¿verdad? Así es, Fabián, exactamente. 1-1 sigue en el Feliciano. Sí, señor, minuto 27 de la etapa completa. Sí, lo único que puede cambiar el panorama en cuanto a los clasificados es que General Caballero reaccione, pero como está cayendo como local, entonces Luqueño tiene esa tranquilidad más allá de no ganar en el Feliciano. De hecho, llegaba con la ventaja mínima de un punto el Auriazul y está confirmando su presencia en Sudamericana, porque aquí esto está resuelto y obviamente Nacional juega con esa tranquilidad. A ver, 4-0, está cayendo el equipo de Pablo de Müller. Acá gana Cerro, 4-0. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta zurda. Va saliendo Romeo. Tiene Romeo. Repito, 4-0. Cerro golea. Salomone jugó para Romeo. Se va a equivocar ahora. Lo va buscando Alan. Se equivoca también. Tiene Salomone. Juega. Está dejando cortita esa pelota para Echeverri. Juega pelota al medio. Insiste Guaraní. Cuidado. Romeo ganó Morel al piso. Hay falta. Previamente la acción. ¿Quién está en el piso, Víctor? Oscar Echeverría. Correcto, Echeverría está en el piso. Tiro libre para Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque o prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tiro libre, señores. Pertenece a la Urinegro. Aprovecha todo el año este beneficio. 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión más digitales, más humanos. Por desaparecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Por desaparecer es paraguayo es nuestro. Producido por Granjero Campo 9 S.A. Uno Federico. ¿Y el otro quién es, Víctor? Y el otro es Salomoni. Correcto, excelente. Salomoni de zurda, Federico de derecha. El árbitro va a autorizar. Carlos Paul Benítez. A ver, Guaraní, pelota parada. Va el árbitro, autorizó, le pegó Federico. Seguro la pelota para allá. En la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer recuerdan lo importante que es liberarte de prejuicios. Usa Control. Durante diciembre ayudas a la Fundación Vencer. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubiloc. Alarmas de Tetos que Diego Iván. Cerro golea 4-0. Seguro que lo conviene, seguro Chaco. Olimpia le gana a General Caballero por 1-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata en Peñas, la primera casa en ventas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Cantero pasó a jugar de volante. Ahí está al lado de Martínez. En esta modificación que hace Pumpido con el ingreso de Salomoni. Mientras que con el ingreso del juvenil Jara, debutante decía Víctor Fabricio Jara. Sí, Fabricio Jara juega su primer partido en la categoría profesional. Había estado una vez en la banca en un partido de Copa Libertadores ante Bolívar. Venía jugando lógicamente activamente en reserva, 21 años para el mediocampista Fabricio Jara. Con su ingreso el que retrocede es Peralta a su posición habitual, ocupando el trabajo, haciendo el trabajo que hizo Piris da Mota.
y Jara se ubica como interior derecho. Ahí está el debutante de Cerro Porteño. Muy bien, la pelota al fondo, tiro libre para Guaraní. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanecer y Claucón, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Romeo, tiene Romeo, Romeo colocó, jugó por el medio, no pudo pegar esa pelota, Miño, pelota larga, arriba, punta, sur, sale Guaraní del fondo. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, segura, manteca, quesos, Lactolanda, la salud de cada día. Afíliate online desde cualquier parte del país, ingresar a nuestra web cmsb.org.py, llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online, Caja Mutual. Nacional Luqueño continúan 1-1. Electroban te espera sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Para estas fiestas, el gran pollo pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. La pelota sobre punta sur, tiene Salomón y juega más arriba, va la marca, pelota suavecita, punto derecha, tiene Ala Núñez, sale para Cerro, jugando mitad de terreno para Churi. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajuste. Cimsa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Aposta, a ganar lo cambia todo. La pelota por media cancha, ver, juega esa pelota en esa zona, se metía Echeverría, pelota suavecita, punto derecha, mueve la salida, juega Raúl, está dejando pelota para el fondo para el Popi Muñoz, le va a pegar el Popi, así lo hace, la pelota larga arriba, pelotazo para el fondo, mitad de terreno, golpe de cabeza, el balón por el medio, toca, busca la salida, tiene Cerro, está dejando cortita, Jana pone la pelota al fondo, va recibiendo a Morel, la pelota de Morel que hizo el cuarto de Cerro, Morel jugó, soltó, movió, entregó por el medio, juega Peralta Fabricio, esta juega sobre punta zurda, Wilder Viera le pegó, tiró, se equivocó, la pelota, no torquero, suavecita para Popi. Explico que 12.000 BTU costado 230.000 guaraníes, instalación incluida, primera cuota con tu aguinaldo, universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo, Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Mañana la final de Copa Paraguay, Libertad al Deportivo Trinidense. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor, consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Se premian los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track, combustible gratis por un año, carga desde 150.000 y generar tu cupón. Duplica cupones con Supra 95, con Petrol, vamos. Cerro gana 4-0. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con el pistón y el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. El 6, Carrascal, el 39 en Cerro, ¿quién es Víctor? 39 Tobías Portillo y se retira, y el otro, camiseta 6, Rafael Carrascal. Veremos en un rato quiénes se retiran. Muy bien, la pelota larga, Cecilio, pelota para el fondo, cuidado, buscando el quinto, no, Cecilio le pegó, no pasó nada, tiro de portería. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso, cercas y perfecto socorro en redes sociales San Justo de Hierro. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de ético. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Víctor. Se retira Federico Carrizo, ingresa camiseta 39 Tobías Portillo. Ingresa camiseta 6 Rafael Carrascal y deja el campo Wilder Viera, cuarto cambio en Cerro Porteño. Muy bien, pelota salida para Guaraní. Es el del Sol Online. Si te registras con el código RUBIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No, reaccionamiento sentido fresco y seco instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Olimpia le gana General Caballero por 1-0. Decir bienestar y certeza, exigir pago. Más de 40 años llevando energía al país. 20 gramos de 5 millones cada uno. Doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter. Siempre salí ganando. Luqueño Nacional están 1-1. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Cerquita al minuto 35. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta en el poderoso 2.000 millones si sale sí o sí 2 Citroën C3. Y una casa a estrenarse en el se pone. Acá el árbitro pita, falta tiro libre para Guaraní. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Descubrir la auténtica esencia del Chaco, Torti Beef, carne 100% chaqueña. Después marcó el tiempo de juego después de esta pelota parada. Romeo el que le pega. A ver, le pegó, tiró. No pasó nada, será tiro de esquina. Marquemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Diego y vamos. Cerro golea 4-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Romeo, pelota en el aire.
golpe de puños del arquero, pelota al fondo, es falta, lo tocan al arquero, Víctor. Sí, falta de Santander contra Jan, queda sentido el arquero brasileño. Muy bien, en el piso va el arquero de Cerro, lentamente se recuperará. Tupi, 27 años llenando tu hogar de fe. Vamos a ver las vueltas. Bueno, Víctor, una vuelta, otra vueltita. Ya en el arquero de Cerro, Víctor. Así es, creo que no pasó a mayores, pero aprovecha para consumir algunos segundos. El arquero de Cerro Porteño ahora se levanta para continuar. Muy bien, Olimpia le gana a General Caballero por 1-0, Luqueño Nacional 1-1. Todo continúa de esa manera por ahora, Gerardo. Sí, señor, así es. Para repasar nuevamente, Olimpia 1-0 General Caballero, Luqueño Nacional 1-1. Con esto, Libertadores, Libertad, Cerro Trinidense Nacional, Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Ameliano y Luqueño. Cosa que estaba pensando en una tarjeta y se dio nomás. Ha amonestado el arquero de Cerro, Víctor. Así es, amonestado Jan, se gana la tarjeta amarilla por demorar un poco más de la cuenta esta situación. Muy bien, pelota salida. En Cel 900 guaraníes menos por litro, cargas el mejor precio en las estaciones adheridas. Cel, el emblema preferido de todos los paraguayos. Nuestra quien es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Acá el árbitro dice que es una mano, el de Cerro será tiro libre para Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota por media cancha, Berra tiene, juega esa pelota Miño, va a perder el balón, tiene Carrascal, jugó de primera Chorín baja, está dejando esa pelota para Jara, pone sobre punta zurda, está llevándose esa pelota lentamente Cecilio, que continúa en el campo de juego, juega la pelota, movió para Arzamendia para Morel, tiene Morel que hizo el cuarto de Cerro, Morel movió para Quintana, Quintana baja su arquero, le va a pegar Jan, tiene el arquero brasileño, este movió, soltó para Quintana, juega punta derecha, avanza Cerro. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver la pelota de Portillo, Portillo baja otra vez, pelota para el fondo, movió para Carrascal, juega la pelota Cerro, tira el cafetero, le pegó Carrascal, pelotazo largo para Cecilio, está sobre punta zurda, paró, se amaca, viene buscando ahí peligro, le va con pie derecha, le pegó el arquero el rebote, estilo de esquina, Fabián. Salomón y se cruza con lo justo para desviar esa pelota y evitar que tras el rebote termine definiendo allí pisando el área el hombre de Cerro Porteño. ¿Es el que pisaba el área? Es Portillo, parece. Portillo, sí, Portillo, sí. Cerca del quinto, paró hasta con un lujo Cecilio, ese cambio de frente, ganó en velocidad, sacó un remate que lo complicó al Popi y sí, efectivamente, Salomón y salvó lo que parecía gol de Portillo. Sí, señor, acá estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Cambia Guaraní, Víctor. Ingresa camiseta 6 César Ramírez y se retira Alexis Cantero, último cambio en Guaraní. Muy bien, acá tiro de esquina para Cerro. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Cortina etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le pegó Carrascal, piloto suavecita, golpe de cabeza, baja sobre punta derecha, Carrascal le pega, bombeada esa pelota dentro del área, la otra zona. Viene bajando Cecilio, la pelota para él, a ver, tiene, juega, está dejando cortita para Bolé, le pegó, tiró, seguro la pelota para el Popi. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Cerro gana felicidad. 4-0. El Ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cuento y General Caballero, el macetazo ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. Acá lo tocan a Federico Santander, tiro libre para Guaraní. Gana una camioneta Maxus 0 kilómetros con cel lubricantes, ingresa al link de la broma y completar los datos, escanea el código corre en puntos de venta, sorteo 1 de febrero del 2024, cel lubricantes, premia tu fidelidad. Venga de cuentos de puntos para aviones hasta 60% de cuento en productos seleccionados, tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Te escuchamos, Víctor. Último cambio en Cerro, en la cancha camiseta 35 Ronaldo de Jesús, se retira Jorge Morel. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa Rubiloca, alarmas de tetón, y Cerro gana 4-0. seguro que le conviene a Seguro Chaco.
Ingresa de Jesús, se va Morel, que hizo el cuarto de Cerro. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Salomón y es Víctor el que le pega. Así es. Muy bien, correcto, señor Salomón. Y le va a pegar el argentino, le pegó Salomón y pelota arriba. Hay golpe de cabeza, busca Jan. Le robaron esa pelota, remata al arco y desvió el de Cerro y es tiro de esquina. Desvió esa pelota. Jara. Correcto, gracias Fabián. Jara entonces desvía esa pelota, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, la pelota para Guaraní, tiene Salomón y con esa pelota pide Romeo, dejó Romeo, levantó el centro, cabezazo, muy forzado, no pasó nada, tiro de portería para Cerro. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py, participas de premios mensuales, un viaje a Cancún y una picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Olimpia le gana General por 1-0, Luqueño Nacional continúan 1-1. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Gendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzás siempre con Gendo. Cerro Porteño gana por 4-0. Mil empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. A ver, pelota al fondo sale, tiro libre para Guaraní. Alza de fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber. Ya se va el partido, Fabián, da poquito, Cerro golea. Sí, aquí se espera el final nada más. Sacó demasiada ventaja Cerro. Guaraní en ningún momento apeligró la posibilidad de algún descuento. Alguna esporádica, ojo. Bueno, sí, alguna esporádica, alguna llegada, algún remate. Tal vez lo de Romeo Benítez fue lo más peligroso en esa jugada donde se complicaron Pinis Damota y Alan Núñez. Pero después fue mucho más intento de lo que en realidad terminó haciendo Guaraní en ofensiva. Y en defensa sufrió demasiado y Cerro fue muy contundente. Sí, señor, acá el tiro de esquina pertenece a Guaraní. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota larga, el cabezazo, pelota a un costado. Va, ¿qué pasa con el hombre de Guaraní, Víctor? Quedó sentido fuera del campo Raúl Cáceres. Ya van corriendo los médicos para asistirlo hacia el lado de Plateas. Excelente, muy bien, pelota para el fondo, de poco termina el partido aquí en la olla. Solo con la misión de ofertas todos los días en los supermercados Stock y Stock Express. Gómez y Par celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en gómezypar.com.py. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Te pido un dato, Genaro, después, bueno, hay que ver también lo de Olimpia. Está cerrando con una victoria, Arce el campeonato. A ver, pelota al fondo, se metía Cecilio. A ver qué dice el juez y será tiro de portería para Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport para la ciudad de Ocampo, precio contado $54.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. La pelota para Romeo, tiene Romeo, ganó, picó larga esa pelota, marca Arza Media, juega esa pelota para allá. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Nueva app, nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnf.com.py. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores celulares y más. Participas de millones en efectivo al final, una portal 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Churín, pelota al tiro de esquina. No, es saque de costado. Finalmente Román desviaba, saque de costado para Cerro Porteño. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Cayó un hombre de Cerro, Víctor. Y Cecilio, que venía corriendo con todo, pidiendo la pelota en el segundo palo. Muy bien, se recupera Cecilio, saque de costado para Cerro. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central. 4 mojones y todas las sucursales del país. Bueno, Raúl, vuelve al campo, Víctor, Raúl Cáceres. Así es, vuelve para completar estos minutos finales, pero ya caminando apenas Raúl Cáceres. Muy bien, cerquita del minuto 45. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezán en 3 variedades: tradicional, picante, calabresa, pan de ajo mezán y la combinación perfecta para tus asados. Acá tiro libre, después marca el tiempo del juego. Tiro libre para Cerro. Arzamendia le va a pegar, también está Carrascal.
Está conformando la barrera. El Popi Muñoz, 3 hombres en la barrera de Guaraní. Pelota en el aire. El cabezazo, no pasó nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Rubilote, alarmas, esté donde esté. Diego Iván. Cerro gana 4-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. 2 minutos más se juega, Víctor. Así es, 2 minutos más. Muy bien, la pelota larga, juega, cayó el piso el de Guaraní, será tiro libre. Sambra Territorio Visión, 25% con sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Por el Sambracer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por el Sambracer paraguayos, nuestro producido por Granjero Campo 9. Olimpia le gana General Caballero 1-0, Luqueño Nacional continúan 1-1. En la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer, recuerdan lo importante que es liberarte de prejuicios. Usa Control durante diciembre, ayudas a la Fundación Vencer. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Amonestado Peralta, Víctor. Amonestado Fabricio Peralta, y el dato estadístico negativo para él ciertamente, 8 tarjetas amarillas en total durante este segundo torneo. Correcto, Salomón y le pegó, el rebote encontró Salomón y pierde esa pelota, ahora sale Cerro, pelota en la cancha. Decir Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresar en myflores.com, regalame MyFlores. La pelota, esperaba Darío, tiene Churín, jugó al medio, Portillo le pegó, vino un desvío, pelota al costado, sí Darío. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Cloud Call, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Se va el partido aquí en Cancha Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Repito, Olimpia le gana General 1-0. Luqueño Nacional continúan 1-1. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Hasta acá dice el árbitro, termina el partido aquí en La Olla. Cerro goleó Guaraní por 4-0. Monumental. Relato Diego Iván. Vamos a quedar con Fabián, con Víctor en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Chevellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor. Gracias, Diego, y con una sonrisa cierra el año el hincha de Cerro Porteño. Los saludos de los jugadores que están cerca de la banca hacia la zona de preferencia. Se retira contento el público de Cerro Porteño, al menos tras esta última fecha. Si bien es cierto el objetivo general no se cumplió, por lo menos se da una victoria con contundencia y clara superioridad en esta última jornada. Ahora se espera por la premiación. Se ingresan al campo los elementos de la tarima. En un ratito Cerro estará recibiendo el trofeo de vicecampeón del torneo clausura, y el lamento total del lado legendario, porque con la derrota no va a jugar Copa Libertadores. Se tiene que consolar otro año más simplemente con la Copa Sudamericana. Nosotros vamos bajando ahora en búsqueda de protagonistas. Imagino que De Munner llegará rápido, así que durante la premiación nosotros ya estaremos atentos a sala de conferencia para cuando llegue el técnico de Guaraní. ¿Y los otros partidos, Gerardo? Sí, señor. Ahora minuto 48 de la etapa complementaria. Se adicionó 5 en el Feliciano Cáceres. Se siguen empatando 1-1 Luqueño Nacional. También 5 en Carendí. Ahora 49. Último minuto de juego. Sigue el triunfo de Olimpia de visita 1-0 ante General Caballero. Fabián. Bueno, ahí están los jugadores de Cerro recibiendo el reconocimiento de su público. Se agruparon en mitad de terreno para saludarlos. De Guaraní también agrupados allí. Y de a poquito seguramente van a emprender la salida hacia el vestuario. Allí están los árbitros. La diferencia fue muy amplia. Estamos atentos también a las otras canchas, incluso con las declaraciones. Si podemos tomar a través de la TV, sería bueno también estar atento a los otros escenarios una vez que culminan los partidos. Aquí no hubo mucho que agregar porque estaba todo resuelto con el 4-0. Y obviamente el árbitro con mucho tino agregó 2 y concluyó el trámite. Se van los protagonistas. Es un hombre de Guaraní que va a charlar. Vamos a aprovechar gentileza de Tigo Sports. Habla el hombre de Guaraní. Es Paul Riveros, el central. Intentamos, pero bueno, se nos vino el gol a los 20 minutos cuando estábamos más bien y bueno, ya no pudimos remontar. Costaron esos 2 goles de seguido que llegó en un lapso corto por parte de Cerro Porteño. Sí, realmente sí, así como te dije, empezamos bien el partido atacando porque
estábamos necesitando la victoria. Bueno, se nos vino el gol y ahí medio que anímicamente decaímos, pero bueno, ahora nos queda descansar y pensar en lo que se viene. Gracias, Paul. Dale. Ahí está Paul Riveros, el central del conjunto legendario que se va retirando. Como decía Víctor, empiezan a armar la tarima para la ceremonia de premiación para el segundo lugar. Final en este en caso Luque. para Cerro Porteño. Final en Luque. Bueno, entonces eso terminó 1-1, Gerardo. Sí, señor, terminó 1-1 Luqueño Nacional. Paul Charpentier abrió la cuenta para el equipo auriazul y lo empató sobre cierre de la primera parte Feliciano Brizuela. Con esto Luqueño va a la Sudamericana, Fabián. Está Arzamendia. Despedirnos con una victoria en casa con nuestra gente y bueno, se dio, gracias a Dios, salió todo bien. Bueno, hoy era un partido para disfrutar. Ya el objetivo de Copa habíamos cumplido. Lastimosamente, como dije la vez pasada, el campeonato se nos fue por punto que dejamos, que teníamos que ganarlo. Y nada, hoy era un partido para disfrutarlo y que nuestra gente se vaya feliz. Nosotros también queríamos irnos con la cabeza arriba a descansar con la familia y pensar en lo que viene, el año que viene, que va a ser muy duro de nuevo y Cerro tiene que pelear. Te van a saludar Rubén Darío y Nico Litich. Rubén, Nico, los escucha Santiago. Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, decíamos clave lo tuyo cuando el partido no estaba abierto. Primero que nada el gol, después la asistencia para el gol de Fabricio. Y también participaste de la jugada del tercer gol donde Wilder saca el centro. Pero me quiero enfocar en ese remate, en ese gol, porque yo al principio pensé que se desviaba porque la trayectoria de la pelota terminó dejando totalmente fuera de acción a Popi Muñoz. Estás, en esta tu faceta de tu vuelta a Cerro Porteño, tratando de utilizar el poderío de tu remate, Santiago. Hoy le estás pegando con más confianza. Sí, Rubén. Siempre hablo con los compañeros que cuando la pelota viene del sector derecho, yo me meto siempre por dentro para hacer una opción, porque le dejo el carril por fuera a los extremos, ¿no? Que son muy habilidosos nuestros, Pachi y Cecilio, cuando toca estar por mi sector. Y como digo siempre, cuando estoy en una posición de 3/4 y me perfilo bien, solo tengo el arco entre ceja y ceja, y hoy, gracias a Dios, fue un remate muy lindo y terminó en gol y fue bueno para abrir el partido. Normalmente en ese tipo de remates en donde le das con el empeine de lleno, pero con algo del exterior, lo que se busca es que la pelota pique antes, ¿no? Sí, así mismo, pero yo siempre busco buscar cruzado. Hoy le agarré muy fuerte, el balón justo picó antes y bueno, agarró creo que una comba ahí que fue muy rara, ¿no? Y bueno, gracias a eso fue adentro. Santiago, felicitaciones por el gol. Quiero consultarte por este cierre que hacen de temporada. Era tal vez la mejor manera de cerrar el año con una goleada así. Hola Nico. Sí, como dije, era un partido para disfrutar. Ya el objetivo que teníamos del campeonato se nos fue. Sí logramos ingresar a Copa. Hoy era un partido que ya no teníamos nada que jugarnos, era disfrutar. Era, como dijeron en el vestuario, era disfrutar y poder que las cosas salgan bien para irnos a unas vacaciones y disfrutar con la familia unos días que son nuestros pilares, ¿no? Ahí bueno, está parte de lo que decía Final en Santiago Carendí. Arzamendia. Terminó el último partido que quedaba, Gerardo. Sí, señor, así es. Terminó en Carendí con gol de Fernando Cardoso a los 11 minutos. Olimpia se despide del torneo. Le ganó General Caballero por 1-0. Con esto, los clasificados a Copas Internacionales: Libertadores, Libertad, Cerro Porteño, Trinidad y Nacional, y Copa Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Sportivo Emeliano y el Sportivo Luqueño. Fabián. Correcto. Entonces así el panorama. Está absolutamente todo resuelto en la temporada. Hablo de Primera División. Mañana se resuelve la Copa Paraguay. Pero con esto, Libertad, ganador de los dos torneos, Apertura y Clausura. Cerro vice en ambos, Apertura y Clausura. Y hacemos entonces el repaso de lo que decía Gerardo a Libertadores. Libertad, Cerro Porteño, Trinidense Nacional.
a Sudamericana, Guaraní, Olimpia, Meliano, Luqueño, Descendidos, Resistencia y Guaireña en esta temporada 2023. Aquí los jugadores de Cerro esperan que se termine el armado de la tarima, tener la presencia de los directivos y llevar a cabo la ceremonia rápida, sencilla. Es lo que se da cuando se trata del segundo lugar. No hay mucho que celebrar, sobre todo cuando se trata de un equipo como Cerro, pero se cumple con el formalismo. ¿Qué hay por tu sector, Víctor? Y nosotros ya bajando aquí hacia la zona de sala de conferencia, veo que parte del público en su mayoría, en un alto porcentaje, se van retirando a la zona de preferencias. Evidentemente muchos no quieren quedarse a esperar la premiación de vicecampeón. Y a ver si tenemos la posibilidad de cruzarnos al menos con algún directivo aquí en la zona de abajo. También atentos a lo de Müner. Yo creo que va a venir rápido el técnico de Guaraní, por eso a la par. Incluso recuerden de la apertura mientras se daba la premiación, no recuerdo contra quién jugaba Cerro aquella vez, ya hablaba el técnico a la par, por eso estamos atentos nosotros aquí, o sea, el técnico visitante en este caso, por eso ya estamos atentos esperando si es rápido o si va a demorar el entrenador de Guaraní. Correcto, Víctor, atentos entonces, ¿sí? Cortesía Tigo Sports, habla el arquero de Olimpia, Juan Espínola. Y me parece que el soporte familiar para cualquier profesional es muy importante, Juan. Y esta es tu zona. Y estaba la familia acá, nos estaba contando Diego recién. Importante para vos, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre la familia es importante también. Que mi señora está allá en Asunción apoyándome siempre. Yo creo que la familia es todo para un futbolista y yo tengo una esposa excelente. Bueno, ahora ir a disfrutar este vacaciones con ella y con lo que viene. Bueno, son conscientes que no fue un buen año para Olimpia y toda la carga va a ir nuevamente para el plantel de jugadores, ¿no? Porque la historia del equipo decano es pelear los primeros puestos siempre. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de pelear siempre en la punta. Yo creo que el año que viene vamos a prepararnos de la mejor manera para estar en la punta y campeonar para darle la alegría a la gente de la hinchada, a nosotros mismos y también a la dirigencia. Bueno, Juan Espínola, gracias. Ahí está Espínola. Habla Peralta aquí en la Nueva Olla. Me avisan si podemos tener la posibilidad de escuchar al volante azulgrana, autor de 2 goles en la tarde-noche de hoy. Gentileza de la televisión. Jugué en el medio, ahí iba rotando, jugaba más fijo, a veces más suelto. Iba ganándome, me acostumbraba a los dos y ahora el profe me da la confianza y puedo jugar ahí sin problema. Gracias, Fabri. Ahí está Fabricio Peralta hablando de su desenvolvimiento en la mitad de la cancha. Hoy le tocó arrancar como interior derecho, pisando mucho el área, llegando a los goles. Después, cuando se da la variante, la salida de Piris Damota y el ingreso de Fabricio Jara, el debutante, con la presencia de Carrascal. Además, después aparece jugando mucho más atrás él, en la posición que habitualmente lo hizo. Ya en Cerro Porteño, en esta su aparición importante en primera división. Jugador que tiene realmente muy buen manejo de pelota, que tiene buen despliegue, buena presencia, pisa el área, es capaz de también llegar a los goles, porque eso lo demostró hoy, cumpliendo lo que lo hacía muy bien Damián Bobadilla, hoy ausente ya en esta parte final a raíz de esa lesión, queda incluso al margen por un tiempo, pero son de esos volantes muy buenos que empieza Cerro Porteño a mantenerlos con continuidad en primera división y que no solamente le van a dar seguramente buenos resultados al conjunto azulgrana, sino también a la selección, porque de hecho Bobadilla ya estuvo citado, porque son jugadores considerados para la sub-23 y uno imagina en un futuro no tan lejano, si son capaces de sostener este ritmo futbolístico, ¿por qué no? Variantes importantes para lo que es la selección mayor. Jugadores como Viera, como Fabricio Peralta, como Damián Bobadilla, pueden realmente ser importantes con su aporte en la selección mayor. Aquí inicia la ceremonia de premiación. Irán convocando a los jugadores de Cerro Porteño. Ya están los directivos de la APF allí en la tarima. Así es que empezará el recorrido de los protagonistas de Cerro Porteño para recibir la medalla. Churín, Zaputovich es uno de los que pone la medalla. Está Petengil, que es vicepresidente de Cerro. Pasa Carrascal, Jan. Ahí van pasando en fila los hombres de Cerro Porteño. Portillo, que tuvo minutos el día de hoy.
también aparece con la medalla correspondiente. En fila, Peralta, Viera, Piris Damota, Morel, Carrizo, De Jesús. Van pasando absolutamente todos los jugadores de Cerro Porteño y después la entrega del trofeo del segundo puesto en esto, que claro, no tiene buen sabor para Cerro, pero por lo menos es terminar con una goleada como local. Me parece vale mucho más esa imagen que la propia ceremonia en sí. Jara, Quintana, Piris Damota, Enzo Jiménez, Alfio Oviedo. Allí van pasando los hombres de Cerro Porteño en esta entrega de trofeo al segundo del torneo clausura. Nosotros a la par con Víctor aguardando por De Muner, un poco más adelante por Bernay. Obviamente Bernay está aquí dentro del campo de juego formando parte de esta ceremonia. Allí siguen pasando los protagonistas: Martínez, el arquero, cuerpo técnico, Bernay, Da Silva, Mingo Salcedo. Ya es el turno de los integrantes del cuerpo técnico de Cerro Porteño. Preparadores físicos, preparador de arquero, el doctor Martínez, que encabeza el cuerpo médico de Cerro Porteño, el doctor Aldo Martínez. Jubero, allí está en la fila. También va a recibir su medalla Fernando Jubero. Y van pasando todos los protagonistas. Esto se hace así rapidito. Integrantes del staff, de la parte médica, de todos los que trabajan en la institución muy de cerca con los protagonistas directos, que son obviamente los jugadores aquí en Cerro Porteño. Ya están en la tarima para recibir la copa. Allí ingresó Churín. No sé si el brazalete terminó en brazos de Churín. Sí, se lo dio Carrizo. Sí, dio Carrizo, apenas bueno. entró y se acercó y le dio la cinta de capitán a Churín. Bueno, entonces será él el encargado de recibir la copa del segundo puesto. Siguen pasando integrantes del staff de Cerro Porteño recibiendo las medallas. Una vez que se cumpla con esta parte de la ceremonia, aparecerá la copa de segundo del torneo clausura a manos de Churín. Ahora sí, ahí lo vemos, ya firme, esperando que llegue simplemente el momento de cumplir con esta parte de la ceremonia. Quedó, me parece, algunos sin medalla. Allí está Zaputovic buscando a alguien al que le falte medalla, porque tiene uno en su poder y va metiéndose entre los protagonistas. Y ahora sí, a Churín le harán entrega de la copa de vicecampeón del torneo clausura para cumplir, repito, con esta ceremonia. Sabor a poco para equipos como Cerro Porteño, que buscan otro objetivo, pero se cumple de esta manera tras quedar en la segunda colocación por debajo del campeón, del dueño absoluto que tiene el fútbol paraguayo en esta temporada, que es Libertad, y que mañana lo puede redondear si es que es capaz de consagrarse en la Copa Paraguayesta. Vamos, le dice Churín a los compañeros. Apenas una sonrisa para la foto, después la seriedad de Churín, porque insisto, esto no es un objetivo para Cerro Porteño, es simplemente cumplir con el protocolo una vez que se haya concretado esto dentro del certamen de la segunda colocación para el conjunto azulgrana dentro del certamen. Ahora sí, se van retirando los protagonistas. De a poquito, muchos chicos, porque aparecieron los niños, los hijos de los jugadores también dentro del campo de juego para acompañar. Y se cierra la temporada con una buena imagen para Cerro Porteño. Y la verdad, con una dejadez futbolística en Guaraní, porque fue lo que vi sobre todo en la primera etapa. Un equipo sin reacción, sin carácter, salvo algún intento de ataque en los primeros minutos, pero llegó el gol de Arzamendi, después alguna que otra aproximación hacia el área de Cerro Porteño y después fue una sombra Guaraní. Esa es la realidad, fue una sombra, fue un equipo que no tuvo forma, que la verdad lo vi muy pocas veces con tanta fragilidad en zona defensiva. Aprovechaba al máximo por Cerro Porteño, porque lo aprovechó al máximo Cerro Porteño. Un equipo con muy pocas ideas, que iba para adelante, pero nunca encontró sociedades, nunca encontró buenos pases. Y Cerro Porteño fue muy práctico hoy. Un equipo que no se entretuvo demasiado con la pelota, un equipo que aprovechó la velocidad, la dinámica, el desorden legendario, la poca marca en la mitad de la cancha y la
la falta de presencia en zona defensiva como para realmente imponerse en la marca, y Cerro Porteño lo terminó aprovechando con mucha claridad, con mucha contundencia. Incluso pudo haber marcado algún que otro gol en este 4-0 aquí en la Nueva Olla. Mucho que hablar del resultado no hay, porque cuando aparece un equipo con semejante contundencia y después se empieza a jugar con la tranquilidad con la que jugó Cerro Porteño, y viendo que Guaraní en ningún momento puso en riesgo el resultado, no hay mucho más que agregar cuando se da una diferencia como la de hoy. Con algunas dudas, sobre todo Quintana perdiendo una pelota con Camacho sobre el perfil izquierdo, pero después se volvió a sentar. Peralta, y un muy buen partido. Arzamendia participativo, porque él marca el primero, él participa para el segundo y también forma parte del circuito de pases para el tercer gol o previo al tercer gol de Cerro Porteño. Así es que lo de Arzamendia realmente siendo importante en este equipo de Cerro Porteño el día de hoy. Viera me gustó también con su trabajo, con su movilidad. Así es que muchos puntos altos en el conjunto de Cerro Porteño. Y mientras que en Guaraní, la verdad, jugadores que pueden marcar la diferencia o que muestran otra imagen, hoy realmente estuvieron muy por debajo. La zona defensiva, por ejemplo, Riveros contagiado de un Román inseguro toda la noche. Cáceres, que no encontró nunca compañía para hacer un trabajo como el que está acostumbrado cuando sube la cancha sobre el sector derecho. En la mitad de la cancha muy frágil, muy débil la marca. Romeo Benítez casi nunca terminó bien la jugada. Siempre resolvió mal, decidió mal. Una sola le quedó en el segundo tiempo, pero no fue producto de lo que generó Guaraní, sino de un error en el fondo de Cerro Porteño entre Piris Damota y Núñez. Le queda la pelota, le pega y tapa bien Jan, pero después, lejos de ser ese jugador desequilibrante que le puede aportar algo. Camacho intentó, buscó, pero generalmente entró en el mismo enredo de la mayoría de sus compañeros. Y a Santander casi nunca le quedó una buena pelota como para definir al delantero, al goleador de Guaraní. Fue muy pobre, la verdad, de principio a fin, con la manera del parado del equipo de Muner, que mucho no entendí, sobre todo con la presencia de Estíbal Moreira jugando de volante por derecha, y después con algunos cambios, ¿no? Ponerlo a Cantero como volante central, Salomoni ingresando de lateral izquierdo, que es su posición natural, pero digo lo de Cantero, lo sacó a Camacho, es cierto, tampoco podemos hablar de, insisto, de un partido donde haya sido interesante siquiera, pero ya lo saca en el entretiempo, lo pone a Miño, algún intento en el segundo tiempo, pero no, ni siquiera como para poner en riesgo en algún momento el marcador aquí en cancha de Cerro Porteño. Y se va con esta contundente victoria de Cerro Porteño del campeonato, ganando 4-0 Guaraní, con la amargura que tiene el legendario de no poder alcanzar la meta de jugar Copa Libertadores cuando dependía de sí mismo, porque había quedado bien perfilado, más allá de la derrota, había quedado bien perfilado al no poder ganar Nacional la penúltima fecha, pero sin embargo no pudo aprovechar, y se va con esta imagen, de 2 derrotas el conjunto legendario, ante Trinidense y ante Cerro Porteño. Y esa es la preocupación que debe tener ahora Guaraní de un equipo, de un plantel en este caso, que indudablemente necesita de refuerzos, si es que pretende hacer algo importante en la temporada 2024, y no hablo solamente de la Sudamericana, sino del campeonato casero. ¿Qué ocurre por tu zona, Víctor? Y se hace esperar de Muner. Ya estamos con todos los colegas aquí aguardando la llegada del técnico de Guaraní. Imagino que no demorará mucho tiempo más. Está todo listo hace un rato largo. En realidad falta el banner digital, como se suele hacer, porque generalmente se suele dar que ya está todo proyectado en la pantalla, como para esperar simplemente al protagonista. Falta esa parte y, por supuesto, lo más importante, que llegue el técnico legendario aquí a sala de prensa. Bueno, y lo de Bernay, ¿cuándo pensás se resuelve, Víctor? Y yo creo que en el comienzo de la próxima semana ya se hará oficial, como para que no haya ninguna duda. De hecho, la información que hoy teníamos justamente era esa, que hoy el candidato 1, como se dice, es Bernay para continuar en el 2024, que tiene la aprobación de toda la directiva. Simplemente falta que se junten y que confirmen esa cuestión, y creo que en el comienzo de la próxima semana se dará y se tendrá claridad sobre varios puntos que tienen que ver con la temporada 2024. Y a partir de ahí empezar a trabajar en los refuerzos, porque Cerro necesita en sitios puntuales. Hay que ver con esta confirmación si se termina oficializando lo de Bernay, a qué apunta. Es un conocedor de Cerro Porteño desde adentro, pero tiene Copa Libertadores de por medio, y uno sabe esa obsesión, esa manera tan peculiar que tiene el público de Cerro Porteño de esperar cada año la Copa Libertadores de América, y va a necesitar indudablemente, porque tiene buenos proyectos como Quintana en zona defensiva, pero necesita, yo creo, apuntalar
con algo.